Lo que nos prometieron fue tener a mi hija, Anamelí, viva, pero pues conforme pasa el tiempo, la verdad es que dices, ¿en verdad van a poder cumplir eso? Han pasado 2 semanas y los padres de Anamelí García siguen sin saber nada de su hija, desaparecida el pasado 12 de julio en el Ajusco, en la alcaldía de Tlalpan. Debes agarrarte ese dolor y participar con las autoridades y pedir, solicitar, es muy importante. Los retos son esos, los tiempos, los protocolos, los procesos, quizá de acuerdo a las emergencias hacerlos pues más rápidos. El primer reto es que es un área inmensa, entonces recorrerla lleva muchas horas y una gran cantidad de personas, esto se tiene que coordinar, entonces no es fácil buscar a alguien en un espacio tan grande y bueno, también la disponibilidad, digamos, de los recursos locales pues son limitados, ¿no? Por eso que pedimos la colaboración de otras dependencias de gobierno. Bien, como ya lo pudieron escuchar y tal como lo hemos comentado en ocasiones anteriores, la pieza principal de este rompecabezas ahora ya no es quiénes eran los amigos, ya no es cómo se iba a regresar, ni nada de eso. Ahora, la pieza principal es que le prometieron que se la devolverían con vida. Y surge la pregunta, ¿quién demonios le prometió a la mamá de Anamelí que se la entregaran con vida? Y sí, esto es un punto bastante importante, ¿saben? Porque aquí entenderíamos muchas de las cosas que se cuestionan en los comentarios en las redes sociales, pero vamos a enfocarnos en los comentarios que ustedes me dejan en los diferentes videos. El tema de la tranquilidad de los padres, bueno, pues lógicamente quizás no podríamos hacer ese comparativo entre unos padres que simplemente le están buscando y no tienen ni idea de qué fue lo que pasó, a unos padres donde tienen esa promesa de que se la van a entregar con vida. Y sí, es que ese es un punto muy importante porque saben, las únicas personas en este planeta que podrían hacer una promesa de ese nivel, una garantía de ese tamaño, son solamente aquellas personas que tienen la certeza de que Anamelí está viva, aquellos a quienes les consta en este preciso momento su estado o su ubicación, salvo que tendré que aclarar, ¿no? ¿Cuándo fue la última ocasión que le hicieron esa promesa? Y esa certeza implica control, obviamente. Entonces, no estaremos hablando de una búsqueda a ciegas, no estamos hablando de un trágico accidente en la montaña, estás hablando de una situación controlada, sí, de una persona que está siendo manejada como si fuera un activo, al cual simplemente están gestionando. Y aquí es uno de esos puntos que hemos mencionado en videos anteriores, el tema mediático y cómo se ha manejado principalmente por los medios masivos de comunicación al tener esta clase de declaraciones o entrevistas. Porque si tú mencionaras esto, o que en lugar de ellos fuera un gran Master Gorila, o sea, sin lugar a dudas, la primera pregunta que surgiría así, de manera inmediata, simplemente por reflejo, sin duda el periodista diría, oigan, pero esa promesa, ¿quién se las hizo? Les dijo que sí se las va a devolver, nada más que se tranquilice el asunto, solamente que se calme esto, o solamente que se consiga aprobar cierta ley o cómo. Y gracias a eso es que se puede mantener esta clase de narrativas, porque ¿cómo es posible que los grandes medios de comunicación, con sus reporteros, sus periodistas, sus análisis que llevan a cabo de la información, nos lo hagan? ¿Por qué, por ejemplo, se siguen preguntando las mismas cosas, las mismas obviedades, pero en ninguna de las entrevistas que le han hecho, ni un solo periodista ha tenido la decencia de hacerle la pregunta más obvia del mundo, la de quién le hizo esa promesa? Y si lo hiciéramos más interesante, sería como que no solamente quién le hizo esa promesa, sino que le dio una señal de que su hija tenía vida y en qué momento se le iban a devolver, porque suponiendo se lleva a cabo esa promesa, ¿no? Hasta ahí todo muy bien, pero ¿y qué más? O sea, en cuanto se calmara el asunto, en cuanto se consiga la aprobación de la ley para que el gobierno tenga más acceso a la información y pueda entrar a redes sociales, a checar cualquier número, checar ubicaciones sin tanto problema, o en qué momento se la devolverían. Y más interesante aún, ¿cuándo fue eso, no? Quizás podemos decir cuando se calme todo este movimiento, toda esta presión mediática, pero por otra parte quizás pues la promesa hizo referencia a que se le iban a entregar cuando la presión mediática llegara a su punto máximo para que el rescate fuera aún más impresionante, aún más espectacular. Y si se la devuelven, ¿cómo se la devolverían? Porque bueno, quedamos viva, pero ¿en qué estado? ¿Podrá recordar lo que pasó? ¿Demasiado traumatizada como para recordar detalles? Viva, pero ¿en qué condiciones? Sin embargo, no, nada de eso se preguntó, ¿saben? ¿A poco no está bien interesante? Por eso es que hemos comentado que en esta clase de situaciones, como en el caso de Paulette, como en el caso de Devani Escobar, como en el caso de la señora Wallace, sí se requiere mucho que los medios de comunicación te echen la mano para no evidenciar cosas que tirarían todo esto. No, de hecho nada de eso se preguntó, ni de casualidad. Vamos a escuchar qué es lo que se menciona hace unas cuantas horas en otra entrevista con la mamá de Anamelí.
ha renunciado. Teresa Guadalupe Reyes, ella era titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, lo ha confirmado esta tarde la Secretaría de Gobernación, lo hizo a través de un comunicado, y en ese comunicado dicen que la salida de la funcionaria es efectiva el próximo 31 de agosto y que la próxima semana pues se darán a conocer las bases para realizar una consulta pública para la designación del próximo titular. Ahora, Teresa Guadalupe Reyes fue nombrada por el expresidente López Obrador, ella llegó desde el INEA y había mucha controversia, distintos colectivos pedían su salida porque consideraban que no tenía el perfil adecuado, ha renunciado y la próxima semana pues tendremos más información al respecto. La Segov dice en este comunicado que garantiza un proceso abierto, transparente y con amplia participación de los sectores involucrados a fin de recibir propuestas de candidaturas que fortalezcan la labor de búsqueda, muy necesario en este país. Y hablando justamente sobre este tema, la semana pasada hablamos de este caso de Amelie García, esta joven senderista de 19 años que desapareció desde el 12 de julio en la zona del Pico del Águila, en el Ajusco, aquí en la Ciudad de México. Ese día esta joven salió para realizar senderismo con un grupo, según nos lo platicó su madre. Ella no se reunió con el grupo, la única señal que se tuvo de Amelie fue una fotografía que envió a su familia entre las 5 y 6 de la tarde, ya desde la cima del Pico del Águila. Hoy, como nos contaba Carlos Navarro al inicio de este noticiero, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el Gabinete de Seguridad Federal está trabajando ya en labores de búsqueda y también la Guardia Nacional está llevando a cabo estas labores. Esto dijo la presidenta, porque si no lo escucharon más temprano, aquí se lo ponemos. Está apoyando el Gabinete de Seguridad. Voy a pedir que puedan informar y desde hace una semana más o menos, no quizá más, se solicitó un apoyo adicional por parte de las familias. Llegó la Guardia Nacional con más elementos para poder apoyar y vamos a estar ahí con la comisión de búsqueda. Se lo comento a la secretaria de Gobernación para que esté cerca de la familia junto con el gobierno de la ciudad y que se atienda todo lo necesario. Y para hablar de esto, ya está en la línea la mamá de Amelie, la señora Vanessa Gámez. Buenas tardes, gracias de nuevo por entrar en contacto con nosotros, Vanessa. Al contrario, Maca, gracias a ustedes por darnos seguimiento y apoyo con esta difusión. Al contrario, los micrófonos están abiertos. No me atrevería a decir que es una buena noticia esto que dice la presidenta por el momento que están viviendo como familia, pero sin duda se convierte en una declaración importante, ¿no? El apoyo sobre todo que están recibiendo hoy. Sí, Maca, la verdad es que, bueno, estamos muy agradecidos como familia. El apoyo de todas las autoridades, colectivos, la sociedad civil, pues seguimos en la búsqueda no ha parado. Si bien vimos que el pasado viernes pues se hizo otra vez un esfuerzo impresionante de las autoridades para descartar que mi hija siga en la montaña, pues ahora viene toda una responsabilidad y una situación como de más estrés para la familia, porque pues si no está arriba, ¿dónde está? ¿No? Así es lo que te quería preguntar. ¿Han recibido información un poco más clara, alguna actualización que les vaya dando el gobierno de la Ciudad de México, el gobierno federal, alguna de las autoridades involucradas? El día de ayer, te comento, fuimos recibidos por la fiscal general, Berta Alcalde. Amablemente ella pues sabía del caso, nos estaba orientando en temas de preguntas, qué más podíamos hacer. Pues están participando las autoridades, las organizaciones específicas de investigación, siguiendo las líneas de investigación que ellos han trazado. Y bueno, nosotros como familia pues estamos 100% a disposición, estamos participando, toda la información que podamos proporcionar. Y bueno, de acuerdo también al llamado que hemos hecho de amigos, familiares, que puedan acercarse a las autoridades y toda la sociedad civil que haya visto algo, sepa algo, pues bueno, están trabajando en conjunto. Obviamente para nosotros, Maca, es lento, o sea, ¿qué te puedo decir? Yo quisiera que fuera como magia, ¿no? Que de un día para otro. Es lento y bueno, sí comprendo, y a lo mejor hacen falta manos, hacen falta procesos, no lo sé. Yo te lo digo sencillamente porque no conozco perfecto todo esto. Sin embargo, pues sí nos están apoyando y el que hoy la señora presidenta Claudia Sheinbaum nos haya pues reforzado que están pues que están ayudándonos, eso da un poco de tranquilidad, pero también creo mayor responsabilidad, porque pues lo que queremos son respuestas. ¿Ha habido algo, no, alguna línea de investigación nueva que puedan estar siguiendo, Vanessa? Pues mira que son varias, entonces hay datos que por supuesto son muy sensibles en este sentido y justo nos piden, bueno, como familia tenemos que esperar un poco y dar seguimiento con ellos para no entorpecer las investigaciones.
Ya. ¿Qué tipo de apoyo? Porque me has mencionado mucho a los colectivos de búsqueda, ¿no? ¿Cómo se han sumado estos colectivos a ayudarles a ustedes? Ellos se han sumado en el sentido de las búsquedas, de las búsquedas en la montaña, en los alrededores. Obviamente, pues estamos abiertos a todos los tips o los consejos que nos puedan dar, porque pues nunca nadie sabe qué te puede pasar a ti o que tú vas a estar integrado o involucrado en esta situación. Ellos se han sumado dándonos esa orientación, incluso con las autoridades, ¿no? Porque se han hecho estas reuniones en donde se les invita a ver tú dónde propones, ¿no? Con el fin también de apoyar a las búsquedas para más desaparecidos, Maca. Yo creo que esta situación tan dolorosa que tenemos, pues puede ayudar también a lo mejor a modificar cosas, acciones que se hagan, ¿no? Esta fue una emergencia de la montaña hacia abajo, por un lugar de riesgo, pero pues todavía sigue habiendo mucha gente que se pierde en el Ajusco o que se extravía abajo. Entonces, si el caso de mi hija puede ayudar también a encontrar pistas de otros casos, pues créeme que yo le agradecería muchísimo a Dios y a todos para que podamos ayudarnos unos y otros. Sí. Oye, la jefa de gobierno también ha sido clara, ¿no, Vanessa? O sea, diciendo que la búsqueda sigue, ¿no? O sea, no solo para dar con el paradero de Amelie, sino también para, pues, descartar que hubiera alguna otra persona desaparecida en ese punto de la Ciudad de México. Es correcto, la jefa de gobierno cuando me la pusieron al teléfono, pues me comentó eso, este compromiso. Todas las autoridades estamos, y familiares, amigos, en el compromiso de encontrar a Amelie viva. Y en el camino seguramente podemos hacer más para encontrar más pistas que nos lleven a encontrar a más desaparecidos. O sea, eso por eso te decía, es toda una responsabilidad de todos, ¿no? Sí, que eso es lo dramático en nuestro país también, hay que decirlo. Están buscando a alguien y encuentran a otras personas, ¿no? Eso también habla de la crisis de desapariciones que vivimos en México. Sí, Maca, y es muy triste, y pues para nosotros como familia ha sido algo que nos va a cambiar la vida por completo. Seguimos orando, toda la gente que ora, que cree, que es creyente, que es religiosa, pues lógicamente oramos. Y por otro lado, pues trabajando hombro a hombro con las autoridades, y eso es lo que les he pedido, que no nos dejen afuera, porque también pueden depender de nosotros y pueden contar con nuestro tiempo 100%, porque para eso estamos, ¿no? Sí, eso es justo lo que te quería decir, Vanessa, porque es demostrar una entereza, ¿no? Que parece imposible cuando estás buscando a tu hija, ¿no? Sí, es desgarrador, o sea, que digan, no, sí, es que estamos trabajando, o sea, sí estamos trabajando, pero ¿cómo? ¿Cómo te ayudo? ¿Qué más puedo hacer yo, no? Claro, habrá momentos en los que yo como familiar, como víctima indirecta, como madre, tengo que esperar, ¿no? Pero si yo puedo aportar algo, que no debemos esperar, ¿me explico? Para eso estamos, para colaborar y para pues cooperar hombro con hombro en este sentido. Y es de pronto encontrarte en una situación que quizás veías lejana en tu vida, ¿no? Que nunca pensabas que podía pasarle a tu familia. Exactamente, nunca lo hubiéramos esperado. Yo, como lo he comentado, pues sí me llegaban anuncios de desaparecidos. En verdad, desde el fondo de mi corazón, digo, nunca le di un pase o lo ignoré, siempre lo he compartido y todo, pero jamás hubiera pensado que yo y mi familia estemos en este momento, en esta situación tan dolorosa. Pues sí, Vanessa, yo solo te puedo decir que estamos pendientes, ¿no? Que estamos siguiendo este caso, que esperamos a Amelie pronto de regreso y que estos micrófonos están abiertos. Muchas gracias, Maca, Dios los oiga, y que la ciudadanía pues siga apoyando en difundir, en lo que puedan ver, lo que puedan saber. Pues todos somos uno y uno seremos todos, y pues tendremos que recuperar la seguridad de nuestro país si todos nos apoyamos. Pues sí, así tendrá que ser. Muchas gracias, Vanessa, y nos escuchamos pronto. Un gran abrazo, gracias, buena tarde para todos. Gracias a ti, bueno. Y sí, entonces podremos decir que hasta esta fecha, 30 de julio, año 2025, cuando se está grabando este video, podremos decir que esta es una de las entrevistas más recientes, o al menos de las que se han hecho públicas. Y sin embargo, sí es muy interesante escuchar lo que se menciona, ¿saben? E incluso hasta nos podríamos aventurar a leer entre líneas. Pero lógicamente, esa clase de cosas ya son cosas más subjetivas, ya son más a interpretación. Pero sí tenemos un punto muy importante. El hecho de que ella abiertamente maneja datos muy sensibles y que le han pedido esperar para no entorpecer las investigaciones. Así que por una parte tenemos que hay un despliegue mediático masivo pidiéndole ayuda a los ciudadanos acerca de cualquier pista, cualquier dato, pero por el otro, la familia nos confirma que ya posee información clave que no pueden revelar. Y esto aunado al tema de la promesa, entonces sí, lógicamente hay información que no se puede revelar, pero lo que quiero que entiendan y que quede claro, obviamente para la gente que tenga la capacidad de comprender
comprenderlo, es que se está montando un espectáculo de búsqueda de manera pública, mientras las decisiones reales se toman a puerta cerrada, basadas en información secreta, obviamente para no entorpecer a una operación que por lo visto es una operación controlada. Entonces sí podríamos pensar que esta operación controlada, aunque de manera pública se hace la búsqueda, se pide la participación, pero si hay otros datos que para no entorpecerla se manejan de manera privada. Quizás hasta ya tengan un calendario y pasos a seguir, los cuales pues precisamente se buscan proteger y evitar a toda costa un tema de infiltraciones. Así que eso nos llevaría a pensar que no es que estén esperando tanto un hallazgo, sino que están esperando una orden. Y también tenemos que se recalca uno de los puntos principales que se han mencionado a lo largo de esta búsqueda, con la frase de si el caso de mi hija puede ayudar a modificar cosas. Y aquí es precisamente donde puede surgir la duda, ¿no? De que dicen, bueno, es que una madre buscadora jamás, o es muy poco probable, escuchar hacer referencia a estos términos, porque las que buscan en fosas clandestinas no hablan de utilidad de su tragedia, sino de simplemente tener en mente el encontrar a sus hijos. Y eso es precisamente lo que llegan a señalar en muchos comentarios en los diferentes videos que he publicado, que el lenguaje de la utilidad y de modificar acciones es el lenguaje más tipo político, más que de una madre desesperada buscando a su hija. Eso es lo que han señalado. Sí, como si se quisiera ocupar o la función principal de este acontecimiento fuera enfocado a un bien mayor, y que ese bien mayor casualmente siempre apunta a lo mismo, al tema de protocolos, al tema de control, al acceso de inteligencia del Estado, y es precisamente ahí donde se menciona eso, que ya hemos tocado en videos anteriores, sobre todo con la reciente ley, ¿saben? Donde se mencionaba que era precisamente con la idea de beneficiar a la gente en esta clase de situaciones, de desaparecidos. Sí, el hecho de que pudieran ingresar, pudieran tener acceso a la información, y que casualmente pareciera más el lenguaje tipo político, el lenguaje más enfocado a un bien superior, más allá de enfocarse en encontrar a la persona que están buscando. Y les comentaba, y eso aunado a que tiene la promesa de que se la van a entregar con vida. ¿Quién es cuándo? Es algo que no han cuestionado. Otro de los temas que también se han cuestionado y que sí puedes escuchar seguramente en las diferentes entrevistas que dio, y seguramente en las diferentes entrevistas que dará, que irán por ese mismo camino. Al momento de hablar acerca de las autoridades, referirte a las autoridades, no se cuestiona el que han encontrado, sino más enfocado a preguntar cómo te ayudo, qué más puedo hacer yo. Y la otra frase, la de es lento y bueno, sí comprendo. Entonces aquí en esa simple entrevista se confirma que sí, lógicamente hay información que, como en muchos otros casos, no se revela precisamente por el tema de no afectar el caso. Y ahora van a decir, ¿y eso qué tendría de raro, qué tendría de interesante? Pues que si están convocando a grupos, al público en general, a llevar a cabo una actividad, y ese público en general tiene en gran medida una completa o una importante falta de información, precisamente por esos temas de la secrecía, pues por una parte haces el evento público y por otra parte se maneja la información a puerta cerrada. O incluso, por ejemplo, se tendría que especificar mucho más cuál es el propósito de estar ocupando a tanta gente si como tal ya tiene acordada la entrega, tiene por lo menos esa promesa, más todo lo demás que haya por debajo del agua, ¿no? Que le hayan dicho y que hasta este momento ningún medio de comunicación lo ha abordado. Ahora, otro de los puntos importantes que tenemos que considerar es el tema de la señal del teléfono celular, ya que en su momento algunos comentarios que te encontrabas decían, es que es normal que el teléfono celular marque diferentes ubicaciones, porque cuando vas caminando por la zona va buscando la antena que le quede más cerca. Y sí, así es como lo mencionaban, y de repente pues empezó a llegar un comentario, después empezó a llegar otro. ¿Por qué razón empezaron a creer esa clase de cosas? Pues quién sabe, ¿verdad? Pero vamos a aprovechar para hacer referencia, o ubicar mejor dicho, los puntos que se mencionan en donde Dios señala el teléfono celular. Primero tenemos, a ver, vamos a enfocarlo por aquí, a ver si queda bien. Tenemos esta parte que corresponde al Ajusco. Por ejemplo, aquí tenemos el Pico del Águila, espero que sí se alcance a ver. Y entonces vemos que la distancia que hay entre este punto, que tiene que ver con el Ajusco, si nos desplazamos y continuamos por acá, por esta parte, a la zona de Parres. Aquí está, el Parador Integral Parres. Y aquí vemos la carretera federal. Nos marca una distancia de 13 kilómetros. Es decir, no es como que con un desplazamiento mínimo vayas a llegar desde aquí, o si las antenas que están por aquí no son suficientes, sino que aquí ya marcaría una distancia considerable, 12 kilómetros en línea. Es más, una persona echándose este recorrido a pie, asumiendo que
lograr mantener una velocidad constante así con la hierba, la vegetación y todo, yo creo que se hace fácil unas 3-4 horas. Y eso si no se desvía o no se va perdiendo por esta parte. Así que no es cualquier cosa. Y después dio señal por la parte de Chapultepec. Ahora vemos que aquí la situación ya se pone aún más interesante, porque ya estamos hablando de 44 kilómetros. Y sí, de hecho ya es una distancia bastante considerable. Para las personas que no ubiquen las distancias, bueno, pues así es como se encuentra. E incluso es obvio que en toda esta zona, lógicamente hay más antenas a las cuales los teléfonos celulares irán conectando, porque como te darás cuenta ya abarca una buena parte de la ciudad. Y de acuerdo a la información que se dio hasta el último momento acerca de las ubicaciones que marcó el teléfono celular, así es como quedaría. Aprovechando que tenemos aquí el mapa, para quienes no tienen idea ya que no conocen la Ciudad de México, esto podría parecer simplemente un parque grande, pero el Ajusco no es una colonia, la cual simplemente tenga un parque, no, sino que el Ajusco es un área bastante grande, es decir, no es una zona de la que salgas caminando y en la siguiente cuadra encuentres una estación del metro o del metrobús, o que simplemente a unos cuantos metros pase un camión cada 5 minutos, sino como pueden ver, podríamos decir que es casi como una isla verde rodeada de carreteras de alta velocidad. Así que sí, de noche ya es la definición de en medio de la nada, y estar atrapado en la noche a las 6-7 de la tarde en esa zona no es cualquier cosa, ya no sería únicamente un inconveniente, es una sentencia. E incluso hay personas que, por ejemplo, han pasado la noche llevando el equipo necesario lógicamente en el Ajusco y han comentado que no es como se lo imaginaban, porque se imaginaban que se podría escuchar así un ruido bien bonito de la naturaleza, pero que más allá de los árboles, en algunos momentos se escucha un silencio total. Quizás en otros momentos a lo lejos se escucha ruidos provenientes de la fauna local. Y van a decir, sí, claro, es obvio que tiene eso de interesante. Que aquí es donde la historia se vuelve todavía más interesante. Según se ha comentado, su propio padre fue quien la llevó hasta una estación del metro para iniciar su viaje. Así que regresamos al punto que ya hemos tocado en ocasiones anteriores, en donde estás dejando a tu hijo o a tu hija, sabes que va a ir a uno de esos lugares aislados y peligrosos de la ciudad. Te enteras que el plan original, su única red de seguridad, sus amigos, pues no van a estar, ya sea porque tuviste conocimiento previo o porque ya te avisó hasta ese momento en el que ya estaba ahí lista para subir. Recordemos que según conveniencia se ha manejado una versión y según conveniencia la han cambiado y han manejado la otra. Sí, porque inicialmente se decía que no habían podido ir, pero que de todas maneras había decidido llegar. Ya después, para que pareciera mucho más dramático y que había sido una decisión de último momento y como casi que le habían puesto un 4 y todo eso, decidieron cambiar la versión y decir, es que no llegaron. Igual, en el tema de subir al Ajusco, como lo han repetido en varias ocasiones, en una entrevista a su mamá que menciona que nadie sube solo al Ajusco, cuando gente que ha subido en muchas ocasiones al Ajusco nos lo ha confirmado, que puedes subir y como tal no hay quien te vaya a estar cuidando, e incluso te puedes quedar allá arriba, y si llevas lo necesario y quieres, te quedas a dormir. Entonces, ¿cuál es la idea de asegurar que nadie sube solo, siendo que sí puedes subir solo? Pues eso, que parezca como que hay algo turbio, ¿no? Y sí, hemos comentado en varias ocasiones que cuando van personas decididas a subir en grupo, les dejan en claro que a partir de ese momento son uno solo, que todos suben y que todos bajan. Pero este no será el caso, porque ella no subió con ese grupo, sino que también fue algo que decidieron acomodarlo de esa manera. ¿Para qué? Pues para que tuviera ese toque de más dramatismo, para que la gente dijera, no, pues es que algo pasó entonces, algo tuvo que haber pasado, algo muy turbio, para que decidieran dejarla sola. Y no, la verdad es que simplemente se la encontraron, como ella se puede haber encontrado incluso con un grupo que hubiera subido después de ella y que en algún momento le hubieran dado alcance, o al contrario, que ella le hubiera dado alcance al grupo que iba adelante. Y ya, eso sería todo. Luego el tema de la fotografía también. ¿Por qué se ha decidido cambiar el horario? De que a las 4 fue la última ocasión que se tuvo comunicación, que a las 5, que a las 6, que a las 7. Bueno, quizás como lo comentamos, ¿no? Al inicio. ¿En qué cabeza cabe que todo estaría bien si a las 7 todavía está por iniciar el descenso? Va a llegar hasta las 10 o quizás hasta las 11 y de ahí cómo se va a regresar si sus amigos no iban. Entonces pues se decide ajustar la hora, ¿no? Ya no es a las 7 o a las 6, ya es a las 4. Entonces, regresando a ese punto del metro auditorio, aquí es donde la situación se pone más interesante, ya que imagínate tú dejando a tu hija, ¿no? Que sabes que va a esos lugares y que sus amigos ya no pudieron ir, o bien que te enteras hasta ese momento que sus amigos ya no fueron y que ella de todas maneras va a subir. ¿Por qué? Porque ya está ahí, y después tienes conocimiento de que está por iniciar el descenso como a las 6 o 7 de la noche, pero aparte recuerdas que sus amigos no pudieron ir, entonces ¿cómo demonios se va a regresar? Por eso es que aparte también se han hecho diferentes cambios, por eso es que a pesar de que la gente sí puede subir sola,
que nadie te obliga a subir en grupo, han decidido presentarte esa versión en la que dicen, es que nadie sube solo, para que digan, no, pues entonces era el grupo el que tenía la responsabilidad de cuidarla y de regresar con ella. Y como mencionamos precisamente que quien en su sano juicio estaría tan tranquilo sabiendo que está en la cima a las 6 o a las 7 sin el equipo necesario, sin sus amigos, y que aparte terminaría bajando quizás a las 10 o a las 11 de la noche, y luego cómo se va a regresar. Ya después de que señalamos esos puntos y que sí, lógicamente quedarían como muy imprudentes, ¿qué fue lo que decidieron hacer? Pues simplemente cambiar la versión, ahora decir, no, pues como a las 4, pero definitivamente, si tú tuvieras a una persona a tu cargo que no necesariamente fuera tu hijo, o bien simplemente que tuvieras conocimiento que una de tus conocidas, una de tus comadres o tus vecinas con las que tienes un poco de comunicación o a las que medio estimas un poquito, está a las 6, a las 7 o incluso a las 4 y que no pudieron ir sus amigos o sus amigas, es muy probable que simplemente así por puro reflejo le hicieras esa pregunta, ¿no? De, oye, ¿y cómo te vas a regresar? Eso pues no estamos hablando ni de la colonia Roma, ni de la Condesa o de Polanco, sino es una zona que está rodeada de carreteras de alta velocidad, en medio de la nada. Así que sí, definitivamente cosas como esas, aunado al tema de la promesa, nos permitirían entender mucho más lo que en realidad está pasando. Y por si fuera poco, si también le sumamos el tema de que los medios de comunicación le han echado la mano con esa clase de cosas, pues ¿qué les puedo decir? Entonces, como yo lo había prometido desde tiempo antes, ahora vamos a escuchar con ayuda de mi tía Simona, a quien de cariño le decimos Mona, algunos de los comentarios principales, algunas de las dudas que han ido surgiendo. Lógicamente no escucharemos todas porque algunas son muy similares, o bien respondiendo a una se responden las demás, y lógicamente solamente vamos a responder algunas o vamos a considerar algunas en este video. Ya después en otro video tocaremos aquellas que faltan o aquellas que pueden complementar la información. Entonces los dejo con mi tía Simona. Bueno, mis sobrinos. Ya escuchamos a los políticos, ya vimos las entrevistas ensayadas y ya desmenuzamos las mentiras de los noticieros. Pero ahora viene la parte que de verdad importa. La que tiene la carnita. La hora de la verdad. Vamos a meternos a lo que piensan ustedes. A leer los comentarios. Porque déjenme les digo una cosa que siempre he sabido, la lógica de la gente de a pie, el sentido común de ustedes, muchas veces vale más que 1000 horas de televisión. Así que pónganse cómodos, sírvanse un cafecito, que su tía favorita, la tía Mona, la que no tiene pelos en la lengua, va a empezar a leer estas joyas. Pero antes, y esto es muy importante para que podamos seguir haciendo este trabajo, necesito que me ayuden con 3 cositas muy rápidas. Primero, apriétenle con ganas al botón de like. Con fuerza. Para que el algoritmo sepa que aquí estamos exponiendo cosas importantes y no nos quiera esconder el video. Ya saben cómo se las gastan. Segundo, compártanlo. Mándenselo por WhatsApp a su comadre, a su primo, a esa persona que también les dijo, oye, como que esto del caso Amelie no me cuadra. Hay que despertar a más gente. Y tercero, si todavía no son parte de esta familia de investigadores, pues ¿qué esperan, mijitos? Píquenle a suscribirse y a la campanita. Y sobre todo, sigan comentando. Dejen sus teorías, sus dudas, sus corajes. Porque como van a ver ahorita, sus comentarios son la gasolina de este análisis. Aquí, a diferencia de otros lados, sí los leemos y los tomamos en serio. Ahora sí. Dicho esto, vamos a darle. Empecemos con el primer comentario que me llamó mucho la atención. Vamos a empezar con este comentario, porque es una radiografía perfecta de las dudas y las contradicciones que nos han estado vendiendo. La persona que lo escribió, con una lógica aplastante, pone sobre la mesa todos los puntos que no cuadran. Nos dice que muchos hablan de un contacto por redes sociales, pero que nadie las ha revisado. Cuestiona la promesa de la madre, la llama improbable. Descarta la historia de los amigos, diciendo que la realidad es que subió sola. Y al final, compara el caso con el de un alpinista encontrado años después en el pico de Orizaba. Y tiene toda la razón. A estas alturas, ya nadie se cree el cuento de los amigos fantasma. Y la famosa promesa de que la devolverían viva no es solo improbable. Suena a un guión, como ya lo hemos dicho. Ahora, aquí es donde el análisis se pone interesante. Se trae a la mesa el caso del alpinista en el pico de Orizaba, sugiriendo un posible accidente. Y es una comparación válida, si estuviéramos hablando de un caso normal. Pero aquí es donde tenemos que usar la información que ya conocemos para no dejarnos engañar. El caso de Ana Amelie no es comparable con un accidente de alpinismo puro. Primero, la geografía. El pico de Orizaba es un glaciar a más de 5.600 metros de altura.
El Ajusco, aunque vasto y peligroso, es el patio trasero de la mancha urbana más grande del país. Pero la diferencia fundamental, la prueba que aniquila por completo la teoría del accidente, es la tecnología. El teléfono de ese alpinista murió en la montaña. El teléfono de Ana Amelie, según la confesión de su propio padre, marcó una ubicación en el bosque de Chapultepec, a casi 30 kilómetros de distancia. Y esa pista irrefutable nos regresa a la primera pregunta que hace esta persona, la más inteligente de todas. ¿Por qué no han revisado sus redes sociales? Exacto. Esa es la pregunta del millón. Te presentan una distracción en la montaña, te cuentan historias de accidentes de alpinismo, pero la pista real, la digital, apunta al corazón de la ciudad. Y, convenientemente, la solución que proponen los padres en cada entrevista no es una orden judicial para revisar sus redes y resolver su caso. No. La solución que proponen es una nueva ley para poder revisar las redes y la ubicación de todos. Así que no, lo que dice este comentario no son puras especulaciones. Es una deducción brillante. Nos están usando la inmensidad de la montaña para ocultar que la verdadera jugada, el verdadero objetivo, está en el mundo digital. Ahí se las dejo. Ahora vamos con una serie de comentarios que resumen el coraje y la frustración que muchos sienten. Una persona nos escribe 3 cosas que son como dardos directos a la lógica de este caso. Primero, nos dice: también deben de castigar a esos padres que no se responsabilizan del cuidado de sus hijos. ¿Cómo dejaron a su hija irse con otro grupo? Como madre me voy a recoger a mi hija. Y remata con esto: debieron llevarla a ellos a la cita y conocer a sus amigos, ahora sí andan preocupados. Es que esta es la lógica aplastante del sentido común. La que no entiende de excusas ni de pretextos. No importa si tenía 19 o 20 años. La responsabilidad de un padre no termina con la mayoría de edad, y menos cuando el plan, como ya desglosamos, era un desastre anunciado. La pregunta de esta persona es la que resuena en la cabeza de millones. ¿Cómo fue posible esa falta de supervisión? Pero aquí es donde el análisis de esta persona sube de nivel y se pone todavía más interesante. Sobre la famosa promesa, nos dice: ¿y eso qué? De esa promesa, es obvio que se quiere colgar y lo quieren convertir en politiquería, así como los 43. Ya basta de tanta gorrona. Además, ella en primer lugar era su responsabilidad, no del gobierno. Pongan muchísima atención a esa comparación que acaba de hacer. No es casual. El caso de los 43, nos guste o no, se convirtió en una bandera política, un símbolo usado por diferentes grupos para sus propias agendas, dejando a las familias en medio de un juego de poder que muchas veces tuvo poco que ver con encontrar la verdad. Lo que esta persona está viendo, y lo ve con una claridad brutal, es que aquí se está repitiendo el mismo manual de operaciones. Se toma una tragedia humana, real y dolorosa. Se le inyecta una narrativa de falla sistémica. Y se utiliza como palanca para fines políticos. La famosa promesa de la que se cuelga la madre no es un consuelo. Es el pretexto perfecto para escalar el caso. Para convertir lo que pudo ser una negligencia familiar en una crisis de Estado. Es el boleto de entrada al peligroso juego de la politiquería. Y por eso la gente se harta. Por eso esta persona termina diciendo que la responsabilidad era de ellos, no del gobierno. Porque el público no es tonto. La gente se da cuenta cuando el dolor deja de ser dolor para convertirse en un discurso. Se da cuenta cuando una búsqueda deja de ser una búsqueda para convertirse en un mitin político. Cuando la responsabilidad propia se intenta disolver en una exigencia a los demás, la empatía se agota. Y la sospecha ocupa su lugar. Y eso, es exactamente lo que está pasando en este caso. Bueno, hemos analizado las mentiras, las contradicciones y el comportamiento anómalo de los protagonistas de esta historia. Hay que decir que gran parte de la base para cuestionar la versión oficial viene de análisis muy detallados que ya circulan, como los que ha hecho Grandmaster. Pero a partir de esa base y juntando todas las piezas que hemos reunido aquí, en esta comunidad, hemos desarrollado una teoría propia. Una que, creemos, finalmente ata todos los cabos sueltos y responde la pregunta más importante: ¿por qué una joven como Ana Amelie subiría sola al Ajusco? La respuesta es simple y aterradora: porque ella no creía que iba sola. Nuestra teoría es que esto no fue un crimen al azar, ni un accidente. Fue una trampa. Una trampa sofisticada y cruel, tendida por alguien que probablemente ya la conocía. Piénsenlo. A veces, es quien menos esperas el que termina traicionando tu confianza. Un compañero de clase, alguien de la facultad, un conocido cercano.
Alguien que usó un perfil falso en redes sociales para crear una identidad y acercarse a ella. El gancho más viejo y efectivo del mundo, un supuesto interés romántico. Alguien que fingía querer ligársela, que le decía todo lo que quería escuchar, haciéndose pasar por el pretendiente perfecto. Pero la operación fue más allá. No fue solo un perfil falso. Crearon un universo falso. Es muy posible que usaran varios perfiles para simular todo un grupo de amigos con sus mismos intereses, el senderismo. Se ganaron su confianza durante semanas, quizás meses. La hicieron sentir segura, parte de algo. Y entonces, llega el día de la cita en el Ajusco. Y le aplican la excusa perfecta, la que explica por qué sus amigos nunca llegaron. Le dicen, oye, los demás venimos en carro y nos atoramos en el tráfico. Para no hacerte esperar, ¿por qué no vas subiendo? Nosotros te alcanzamos en el camino. Y ahí le dan el tiro de gracia, la frase que resuelve el misterio de por qué no tenía un plan claro para volver a casa. Le dicen, no te preocupes por el regreso, nosotros te llevamos. Con eso, cualquier duda se desvanece. Ella sube confiada, pensando que sus nuevos amigos la encontrarán. Esto explica por qué el segundo grupo de senderistas, los reales con los que se topó, probablemente no tienen nada que ver. Para ella, solo eran compañeros de camino temporales. Y explica a la perfección su excusa para separarse de ellos. Cuando les dijo me quiero quedar a ver el paisaje, lo más seguro es que no era verdad. Estaba encubriendo su verdadero plan, estaba haciendo tiempo, esperando a ese grupo falso que, obviamente, nunca iba a llegar de la forma que ella creía. Y esto nos lleva a la pista de Chapultepec. La versión del rebote de señal es un insulto a la inteligencia. La única explicación lógica es que la subieron a un coche y la trasladaron hasta allá, y fue en esa zona donde finalmente apagaron su celular. El padre mencionó que tiene un iPad, lo que nos hace suponer que usaba un iPhone. Y aquí entran las dudas técnicas, si desactivas la ubicación de la aplicación Encontrar, o si el celular está apagado, y no tiene activada la opción de rastreo sin batería, el teléfono se vuelve un fantasma. Y todo parece indicar que ese fue el caso. No hay señales de un accidente. No hay un cuerpo. Lo que hay es un patrón de engaño y manipulación que apunta en una sola dirección. De todas las hipótesis, esta es la que tiene más peso. No fue algo impulsivo. Fue algo planeado, ejecutado por alguien que sabía exactamente qué botones tocar y cómo ganarse su confianza. Alguien que, aterradoramente, quizás estaba mucho más cerca de ella de lo que nadie se atreve a imaginar. Aquí tenemos otro comentario que toca un punto muy importante, uno que refleja el sentir de mucha gente que ve esta historia con buena fe, pero también con una dosis de lógica. Nos dicen lo siguiente. Con todo respeto, si su hija hizo todo mal, y la familia no sabía absolutamente nada de su paradero ni de sus amigos, las autoridades están haciendo todo lo posible. Dios quiera que aparezca como sea, pero que aparezca. Y es que esta persona tiene toda la razón en dos cosas fundamentales. Primero, en el sentimiento del final, el que nos une a todos los que tenemos corazón. Queremos que aparezca. Como sea, pero que aparezca. Ojalá. Y segundo, tiene razón en señalar esa cadena de errores y de falta de información. Si la hija tomó decisiones arriesgadas y la familia no tenía conocimiento de sus planes reales, es la crónica de una tragedia anunciada. Totalmente de acuerdo. Pero aquí, y con el mismo respeto, es donde tenemos que meter el bisturí. La persona dice, con toda la buena intención del mundo, que las autoridades están haciendo todo lo posible. Y yo les pregunto a ustedes, ¿de verdad lo están haciendo? O más bien, ¿están haciendo todo lo posible para encontrarla o están haciendo todo lo posible para mantener un espectáculo? Porque hacer todo lo posible significaría investigar a fondo la pista más importante que tiene el caso, la confesión del propio padre sobre la señal del celular en Chapultepec. Y hasta donde sabemos, no ha habido un solo operativo masivo de búsqueda en esa zona. ¿Por qué? Hacer todo lo posible significaría que el esfuerzo fuera parejo para todos. Pero ya vimos que a otras familias, en el mismo Ajusco, les toma meses conseguir una fracción de la ayuda que este caso recibió en horas. Y hacer todo lo posible significaría interrogar a fondo a la familia sobre las contradicciones brutales que hemos señalado. La historia de los amigos, la hora del último contacto, la del supuesto descenso. Pero en lugar de eso, les dan un micrófono para repetir un guión. Lo que estamos viendo no es todo lo posible. Es un esfuerzo máximo de distracción. Sí, se ve espectacular. Cientos de personas en la montaña, helicópteros, la Guardia Nacional. Es un show impresionante.
Pero mientras todo ese show ocurre en el Ajusco, las pistas reales y las preguntas incómodas que apuntan a la ciudad, a una posible trampa y a una historia mucho más oscura, se quedan convenientemente en el olvido. Así que hay que cambiar la pregunta. No es si están haciendo todo lo posible. La verdadera pregunta es, ¿posible para qué exactamente? Este comentario va directo a la yugular. Sin anestesia. Nos dice, nadie le prometió. Es mentirosa y manipuladora. Y aunque son palabras muy fuertes, resumen un sentimiento que crece cada día más. Pero vamos a desmenuzar esa idea, porque más allá de un simple insulto, hay un análisis muy profundo detrás. Primero, la parte de mentirosa y manipuladora. Ya vimos que la propia madre confesó que su método es agarrarse del dolor para usarlo como una herramienta. Y una herramienta se puede usar para construir, pero también para manipular. La manipulación aquí tiene un objetivo muy claro, presentarse como la víctima de un sistema que le falló, para que nadie cuestione la cadena de decisiones personales y las contradicciones brutales dentro de su propia historia. Es un escudo perfecto. Ahora, la frase clave, nadie le prometió. Y esta persona tiene toda la razón. En el mundo real, en un caso de accidente o de un crimen común, esa promesa no existe. Es absurda. Pero, y aquí es donde la manipulación se convierte en una conspiración, esa promesa sí tiene sentido si el evento es un guión. Si es una operación controlada. La frase de la promesa no se dijo para que la gente necesariamente se la creyera. Se dijo para establecer una premisa en el subconsciente colectivo, que el Estado está en deuda con ella. Es la primera jugada en una partida de ajedrez. Se planta una mentira emocionalmente potente al principio, para poder cosechar una ganancia política mucho más grande después. Así que sí, este comentario, en su brutal honestidad, acierta. Pero la situación es todavía más grave. No estamos viendo a una persona mintiendo por mentir. Estamos viendo a una operadora ejecutando una estrategia de comunicación muy precisa, donde cada pieza de su discurso, cada supuesta mentira, es un ladrillo en la construcción de una narrativa. Una narrativa cuyo objetivo final, como ya empezamos a sospechar, no tiene nada que ver con encontrar a su hija. Aquí tenemos dos comentarios de una misma persona que son puro sentido común, de ese que parece que se ha perdido por completo en este caso. Primero nos dice algo que todos los que conocemos la ciudad sabemos. Obvio que a esas horas sin coche está muy cañón porque no hay tanto transporte. Y es que no haya tanto transporte. Seamos brutalmente honestos. A las 9 de la noche en la carretera Picacho a Jusco, la única cosa que probablemente va a pasar por ti es una patrulla, o algo mucho, mucho peor. Es una zona muerta después de que se mete el sol. Punto. Pero es el segundo comentario de esta persona el que pone el dedo en la llaga de la responsabilidad. Nos cuenta su propia experiencia, y pongan atención porque esto es la normalidad. Dice: mis padres siempre preguntaban quiénes eran, quiero teléfonos de los papás, es más, llegaron a pedirme fotos de mis amigos, direcciones. Porque no me dejaban tan fácil ni ir a casa de compañeros de escuela sola. Y aquí viene la pregunta que se cae de madura. Si a esta persona, como a la mayoría de nosotros, sus papás le pedían hasta el acta de nacimiento del amigo para ir a hacer una tarea. ¿Cómo es posible que en el caso Amélie, para ir a una de las zonas más peligrosas de la ciudad, con un plan que dependía de unos amigos fantasma, la supervisión fuera cero? ¿Cómo se explica esa calma, esa falta de las preguntas más básicas que nos acaba de describir esta persona? La única explicación lógica para esa ausencia de preocupación es que los padres no estaban preocupados por un plan que, en el fondo, sabían que no era el plan real. No le pides el teléfono de los amigos a tu hija si sabes que los amigos son una coartada. No te preocupas por cómo va a regresar de la montaña si sabes que la historia real no termina en la montaña. Este comentario es brillante porque nos muestra el brutal contraste entre la lógica de una familia normal y el guión que nos están vendiendo. La supervisión y la preocupación que describe esta persona es la realidad. La aparente calma y la falta de sentido común en el caso Amélie. Esa es la gran anomalía. Y es justo en esa anomalía donde se esconde todo el engaño. Ahora pongan atención a este comentario, porque no viene de un análisis frío, viene directo de las entrañas. Es la lógica del corazón la que habla, y es, quizás, la más sabia de todas. Nos dice lo siguiente: no, como madre no te puedes mantener tan serena aunque te prometan misa. Uno como madre no estaría tranquila, claro que participas y todo, pero te romperías en las entrevistas. Ahí está. La sabiduría popular hecha sentencia en unas cuantas líneas.
Y es que esta persona acaba de aniquilar el argumento más usado para defender la calma de la madre. Pongan atención a esa frase. Aunque te prometan misa. Porque una promesa, por más fuerte y creíble que sea, no borra la angustia. No apaga el terror de la incertidumbre. Al contrario. Una promesa de que tu hija está viva y te la van a devolver te daría esperanza, sí. Pero la esperanza duele. La esperanza te quiebra. La esperanza te haría llorar más, no menos. Te rompería en cada entrevista, en cada segundo de silencio, pensando en si la están tratando bien, si tiene frío, si tiene miedo. Y aquí está la clave que esta persona señala con una precisión absoluta. Una madre desesperada claro que participa. Con el corazón hecho pedazos, con los ojos hinchados de llorar, pero participa. Lo que estamos viendo en este caso no es participación. Es gestión. Es la ejecución de un guión. Es control de daños. No se ha roto. No en una sola de las decenas de entrevistas. Y no es por ser fuerte. Es porque para romperte, tienes que estar viviendo el caos y el terror de lo desconocido. Y como ya hemos deducido, en este caso hay muchas cosas, pero incertidumbre, parece que es lo que menos hay. Esta persona lo ha dicho mejor que nadie. El dolor de una madre es un huracán. No se puede agarrar y gestionar como si fuera una junta de trabajo. Se desborda. Y ese huracán ausente, esa serenidad que desafía toda lógica emocional, nos grita más fuerte que cualquier palabra, que la historia que nos están contando no es la de una madre buscando a su hija. Una persona nos escribe un guión que, hay que decirlo, tiene una lógica escalofriante. Nos dice, está más claro y todo cuadra, es un montaje. Casualmente no hay amigos, solo tenía que subir y tomarse fotos con un grupo desconocido para tener coartada. De ahí bajó, prendió su celular, lo apagó y ahora está disfrutando de una vacaciones VIP en alguna playa. La idea es atacar al gobierno. Y aquí es donde otro comentario añade una predicción que, si esto fuera un montaje, es casi una certeza. Nos dice, seguramente la misma familia la va a encontrar. Y es que claro, en una obra de teatro, los actores principales son los que tienen que resolver el acto final para llevarse el aplauso. Pero el análisis de la comunidad va todavía más lejos y aquí es donde la cosa se pone muy oscura y muy política. Escuchen esta teoría. Este caso me suena a falsedad, quizás si la chica está disfrutando de unas vacaciones en Dubái y esta chica es la nueva Walus que inventó todo para obtener un puesto político, pero al parecer es de ultraderecha en contra de la 4T. Ojo. Esta es una conjetura muy grave que nace de la comunidad. Pero nace de una observación que todos hemos hecho, el comportamiento de la madre no es el de una madre preocupada. Y si este escenario político fuera cierto, explicaría muchas cosas. Explicaría la calma, el lenguaje de operadores, la falta de lógica en la historia. Y por supuesto, explicaría la famosa promesa. Y es ahí donde el primer comentario remata de forma brillante. Dice, ahora resulta que ya se deslinda de toda responsabilidad ya que le prometieron, ese será ahora su discurso. Y tiene toda la razón. La promesa se convierte en el escudo perfecto. Ya no es responsable de las decisiones de su hija, ni de las inconsistencias. Ahora es la víctima de una promesa rota por un gobierno incompetente. Es la justificación perfecta para su activismo. Lo que ustedes están diciendo en los comentarios es que esto ya trascendió la búsqueda de una persona. Que estamos, posiblemente, ante el nacimiento de un personaje político, construido sobre una tragedia fabricada y usado como un arma en una guerra que no es la nuestra. Es una teoría fuerte, sí. Pero viendo cómo se mueven las piezas, cada día que pasa, suena menos a locura y más a la cruda realidad. Ahora vamos con un comentario que tiene toda la memoria y toda la razón. Y es brillante, porque conecta este caso con el Manual de Operaciones del Poder en México. Nos dice lo siguiente, bueno, López prometió resolver lo de Ayotzinapa y la inseguridad desde el primer día de su gobierno. Sigan votando por Morena. ¿O qué? Ya se les olvidó. Busquen, ahí están las entrevistas. Y aquí tenemos que ser muy claros. Nuestro análisis no es sobre un partido político. No es sobre Morena, ni el PAN, ni el PRI. Es sobre el método. Sobre el guión que usa el poder, sin importar el color que tenga. Lo que esta persona expone a la perfección es el mecanismo. La técnica es siempre la misma. Se toma una herida nacional, una tragedia profunda como Ayotzinapa, o una crisis mediática perfectamente calibrada como el caso Amelie. Y sobre esa herida, se hace una promesa pública. Una promesa espectacular, emocional y, casi siempre, imposible de cumplir.
Esa promesa tiene dos funciones mágicas para el poder. Primero, calma a las masas a corto plazo, genera esperanza y da la impresión de que se está haciendo algo. Y segundo, y esto es lo más importante, se convierte en la justificación para cualquier acción que quieran tomar después. Lo estamos haciendo para cumplir la promesa. Necesitamos este nuevo poder, esta nueva ley, para cumplir la promesa. La promesa que le hicieron a la madre de Anna Amelie no es diferente. Es una herramienta de control narrativo. Es la carta blanca que se auto-otorgan para justificar el despliegue masivo, para justificar la necesidad de nuevas leyes de vigilancia y, finalmente, para justificar el resultado que ellos mismos decidan, sea cual sea. Así que el punto no es por quién votas. El punto es darte cuenta de que la promesa es el dulce que te dan antes de meterte la medicina amarga. Esta persona nos recordó que el poder siempre usa el mismo libreto, solo cambia a los actores. Y en esta obra, la promesa a la madre de Amélie es simplemente el primer acto de una función que ya hemos visto muchas veces. Este comentario es una joya de pragmatismo. Escuchen. Ops. ¿Usted cumplió como madre? Las autoridades ayudan, se comprometen y hacen todo lo posible por encontrarla. El costo de la búsqueda, cuánto le cuesta al Estado es importe. Los protocolos son para documentar si los casos son reales y parte de la investigación. La primera pregunta que lanza es brutal, directa y necesaria. ¿Usted cumplió como madre? Y es que esa pregunta, aunque muy incómoda para algunos, es la que está en el fondo de toda la desconfianza del público. Porque antes de exigirle al Estado, la lógica más básica dicta que uno debe rendir cuentas sobre la responsabilidad propia. Pero aquí es donde esta persona introduce un elemento del que nadie se atreve a hablar, el costo. Nos recuerda que el despliegue masivo que vemos en televisión, los helicópteros, los cientos de militares, la Guardia Nacional, todo eso cuesta. Y cuesta millones de pesos. Dinero que sale de los impuestos de todos nosotros. Y sí, como ya tenemos fuertes sospechas, la búsqueda en la montaña es en gran parte un teatro, una distracción. Entonces ya no solo estamos hablando de una mentira. Estamos hablando de un posible fraude masivo a los contribuyentes. Se podría estar usando nuestro dinero para financiar un montaje. Y la estocada final de este comentario es una defensa brillante de los famosos protocolos. La persona dice que los protocolos son para documentar si los casos son reales. Exactamente. ¡Qué ironía tan perfecta! La madre se queja constantemente de que los protocolos son lentos. Pero como bien dice esta persona, esos protocolos existen precisamente para eso, para investigar, para verificar, para separar los hechos de la ficción, y para asegurarse de que un caso es auténtico. Y esto nos lleva a una conjetura muy oscura. Tal vez la prisa por saltarse esos protocolos, esa exigencia de actuar sin preguntar, no es para encontrar a su hija más rápido. Tal vez es para evitar que la investigación protocolaria descubra la verdad que se esconde detrás de la historia que nos están contando. Este comentario es demoledor. Pone sobre la mesa la responsabilidad personal, el costo público del posible teatro y la verdadera función de las reglas. Y nos obliga a hacernos la pregunta más incómoda de todas. ¿Quién le paga la cuenta a quién en toda esta historia? Ahora, vamos a tocar un tema que es casi tabú en estos casos. Un comentario que se atreve a ir más allá de la logística del día de la desaparición, y se mete en la psicología del asunto. En la historia personal que, curiosamente, nadie nos está contando. Dice esta persona, he visto casos de Estados Unidos sobre problemas de depresión o algún problema mental. No he escuchado el tipo de relación que tenía con sus papás, algo que me llama la atención es que los padres son separados. He llegado a pensar que desapareció por voluntad propia. Por su tipo de personalidad de cómo viste, y se ve en sus fotos parecía un poco adentrada en el New Age. Y aquí hay que detenernos. En la cultura actual, hacer estas preguntas es casi un pecado. Te acusan de insensible, de revictimizar. Pero son, quizás, las preguntas más importantes de todas. Porque la historia de una persona no empieza el día que desaparece. ¿Cuál era su estado mental real? ¿Cómo era la dinámica en una familia con padres separados, viviendo en países distintos? ¿Había problemas o tristezas de las que nadie quiere hablar en público? Estas no son preguntas para culparla. Son preguntas para encontrar la verdad. Porque un plan para desaparecer por voluntad propia se parece mucho, en su fase inicial, a un plan para ser secuestrado. En ambos escenarios, hay secretos. Hay planes ocultos. Y hay una historia que no se le cuenta a la familia. Y luego, esta persona hace una observación sobre su estilo y lo asocia con una personalidad New Age.
Ojo, esto es pura especulación basada en fotos, no podemos afirmarlo. Pero lo importante no es si era New Age o no. Lo importante es que la gente está tan desesperada por información real sobre quién era Anna Amelie, que se ve forzada a analizar su ropa para intentar construir un perfil. ¿Por qué? Porque la familia y los medios no nos han dado nada. Nos la presentan como un avatar, un símbolo vacío, la joven estudiante, la senderista, pero nunca como un ser humano real y complejo, con sus propias luces y sombras. Y esa es, quizás, la parte más reveladora de toda esta manipulación. Para que la cortina de humo funcione, la víctima tiene que ser un lienzo en blanco. Un símbolo perfecto, sin matices, sobre el cual todos podamos proyectar nuestros miedos y nuestra indignación. Porque en el momento en que le pones complejidad, en el momento en que te preguntas por su salud mental o sus problemas familiares, la historia se vuelve humana. Se vuelve gris. Y una historia gris, una historia real, no sirve para vender una agenda política en blanco y negro. Vamos con 2 comentarios que son como un golpe de realidad. Dejan de lado la conspiración por un segundo, y se centran en algo mucho más básico y terrenal, el sentido común. El primer comentario nos dice: este caso está muy raro, las declaraciones de los papás me ponen a dudar, pero si todo es real, la verdad los papás son unos irresponsables ya que es mujer, joven y va sola a la Jusco. No le debieron dejar sola. La verdad no estamos en Europa. Y luego el segundo comentario remata: en esa casa había un desorden, cada quien entraba y salía a la hora que querían. Ahora a esa hora como se le ocurre subir, si allá se oscurece muy rápido. Vamos a detenernos aquí. Estas 2 personas acaban de demoler la fachada de la tragedia inevitable. Apuntan a una cadena de decisiones que, como mínimo, son inexplicables. La primera persona nos recuerda una verdad que duele. No estamos en Europa. Exacto. Nos quieren vender la narrativa de una joven de espíritu libre explorando la naturaleza, como si estuviera en los Alpes suizos. Pero la realidad de la Jusco, la boca del lobo, es otra. Es la realidad de México. Y en esa realidad, el plan que se permitió era una locura. Pero es el segundo comentario el que va más a fondo, el que nos pinta el cuadro completo. En esa casa había un desorden, cada quien entraba y salía a la hora que quería. Ojo con esta afirmación. Porque un ambiente de desorden, donde no hay supervisión, donde nadie sabe bien qué hace el otro, es el ecosistema perfecto para que surja un plan secreto. Es el caldo de cultivo ideal para una tragedia. Y para nuestra teoría, es la coartada perfecta. Si nadie sabía con quién hablaba realmente, si nadie sabía cuál era el plan B, si nadie sabía cómo iba a regresar, no es solo negligencia. Es la justificación ideal para que los padres puedan pararse frente a una cámara y decir no sabíamos nada, lavándose las manos y transfiriendo toda la culpa y la responsabilidad al sistema. Así que juntando estos 2 comentarios, el panorama es desolador. Por un lado, una decisión final que fue a todas luces irresponsable. Y por el otro, un supuesto ambiente familiar que permitió que esa decisión se tomara sin ninguna alarma, sin ninguna pregunta. Y esto nos obliga a la pregunta más incómoda de todas. Si la historia real es la de una familia desarticulada que no sabía lo que hacía su hija, ¿cómo es que ahora, de la noche a la mañana, actúan como un equipo de comunicación política tan coordinado, tan sereno y con una agenda tan clara? La contradicción es brutal. Y es justo ahí, en esa contradicción entre el caos declarado y el orden ejecutado, donde el engaño se hace más que evidente. Aquí tenemos un combo de comentarios que es dinamita pura. El primero lanza la pregunta más incómoda y necesaria, y el segundo, sin querer, le da la respuesta más lógica y aterradora. Pongan atención, porque aquí es donde la historia se pone muy, muy oscura. El primer comentario nos dice: que le pregunten al padre cómo se supone que se iba a regresar Anna Amelie, porque dice que la llevó a tomar el transporte para irse. Yo no sé si a las 11 de la noche pasa transporte de regreso desde ahí. ¿Por qué no le dijo, hija vas a bajar bien tarde, yo voy por ti? Y aquí viene la estocada. El padre bien conchudo, como el de Devani, dormidote mientras la hija a las 4 de la mañana en la carretera. Pausa. Esta persona acaba de hacer la conexión que a muchos les da miedo hacer en voz alta. La comparación con el caso de Devani. Y no es una comparación gratuita. Es sobre un patrón de comportamiento. Una aparente pasividad, una calma inexplicable de los padres ante un peligro que para cualquier otra persona sería una alarma de 5 estrellas. La pregunta es devastadora. ¿Cómo puedes dormir tranquilo sabiendo que tu hija está por bajar de noche, sola, en la boca del lobo?
Y justo cuando esa pregunta nos explota en la cara, llega el segundo comentario y nos da la respuesta. Una respuesta que lo cambia todo. Nos dice esta otra persona. Muy fácil, en ese caso Amélie le pudo decir a su papá que le irían a dejar a su casa sus supuestos amigos con los que iba, muy probablemente así le mintieron a ella. Y ahí está. El rompecabezas se arma. La calma del padre, su actitud conchuda, de repente tiene una explicación lógica y siniestra. Él no estaba preocupado porque, en su mente, la logística estaba resuelta. Su hija le dio la coartada perfecta, la que a ella misma le habían vendido. No te preocupes, papá, mis amigos me traen de regreso en su carro. ¿Se dan cuenta de la genialidad perversa de esta trampa? No solo engañaron a Anne-Amélie. Usaron a la propia Anne-Amélie para neutralizar a su única línea de defensa, su padre. Le dieron a ella una mentira tan conveniente que se la repitió a su familia, y con eso, los operadores de esta trampa se aseguraron de que nadie hiciera preguntas. De que nadie se preocupara. De que nadie fuera a buscarla. La historia de los amigos no era solo para llevarla a la montaña. Era para asegurarse de que nadie interfiriera con el plan. Y esa, amigos, ya no es la anatomía de un crimen común. Esa es la anatomía de una operación de inteligencia. Claro. Para todos los que no conocen la Ciudad de México, es crucial que entiendan la geografía del engaño. No estamos hablando de dos colonias vecinas. Hablemos claro de los dos sitios que el propio padre de Ana confesó que arrojó la ubicación del celular, Parres y Chapultepec. Primero, entendamos qué es Parres. Imaginen Parres, o Parres el Guarda, como el último bastión de civilización en el extremo sur profundo de la Ciudad de México. Está en la misma zona montañosa y boscosa que el Ajusco, sobre la carretera federal que va a Cuernavaca. Es un pueblo rural. Que el celular de una senderista diera una señal ahí es lógico. Es una pista coherente con la historia oficial de que estaba perdida en la montaña. Hasta aquí, todo normal. Ahora, entendamos qué es Chapultepec. El bosque de Chapultepec es el corazón y el pulmón de la Ciudad de México. Es nuestro Central Park, pero inmensamente más grande. Está en medio de la zona de rascacielos, rodeado de museos, embajadas y las avenidas más importantes del país como Paseo de la Reforma. Es el epicentro del concreto, del asfalto, del movimiento de la metrópoli. Ahora, la distancia. La distancia en línea recta entre Parres, en el extremo sur, y Chapultepec, en el corazón de la ciudad, es de aproximadamente 30 kilómetros. En coche, atravesando el legendario tráfico de la Ciudad de México, es un viaje que puede tomar de 1 hora a 1 hora y media, o más. Para que la gente de fuera lo entienda con una analogía, es como desaparecer en los bosques de las afueras de Los Ángeles y que tu celular de repente emita una señal desde el Paseo de la Fama en Hollywood. O perderse en la Sierra de las Afueras de Madrid y que tu teléfono aparezca en la Puerta del Sol. Un salto de antena no cubre esa distancia. Eso es tecnológicamente imposible. La única explicación lógica para ese salto es un traslado físico en un vehículo. Esa confesión del padre desde los primeros días no fue una simple pista. Fue la evidencia irrefutable de que la historia de la senderista perdida en el cerro se caía a pedazos. Demuestra que ella, o al menos su teléfono, salió de la montaña y se movió por la ciudad. Y cada segundo que la búsqueda masiva continuó en el Ajusco después de saber eso, no fue una búsqueda. Fue un teatro. Ahora pongan mucha atención, porque vamos a analizar una serie de comentarios de una sola persona que ha estado escarbando donde se debe, en los comentarios originales de las publicaciones de Facebook, allá donde la información todavía es cruda, y no ha sido filtrada por los medios. Y las piezas que encontró son dinamita pura. Primero, nos habla de las famosas amigas, las que supuestamente no llegaron. Y nos dice esto: a mí se me hace más raro que las dos amigas que tenía tienen videos con ella donde también iban a hacer senderismo y se veían muy cercanas. Segura ellas sabían más detalles de con quién iba a ese lugar y cómo se regresaba. Pausa. Esto es crucial. Nos han vendido la idea de unos amigos casi anónimos, unos fantasmas. Pero esta persona afirma que eran amigas cercanas, con un historial de actividades juntas. Y la pregunta es obvia y brutal: si eran tan cercanas, ¿cómo es posible que no sepan absolutamente nada? ¿Cómo es posible que no hayan salido a dar una sola declaración pública, a aclarar la historia, a defenderse? En una investigación real, los amigos más cercanos son los primeros interrogados. Aquí, son los grandes ausentes. Y su silencio es ensordecedor. Luego, la misma persona nos da un contexto que explica muchas cosas.
Nos dice, parece que la chica pasa un rato viviendo con la mamá en Estados Unidos y otro tiempo en México con el papá. Y nos da teorías de sentido común para su regreso, que a lo mejor pensaba regresar caminando porque vivía cerca, o que alguien de los que trabajan ahí le daba un aventón. Opciones lógicas y mundanas que hacen todavía más extraño que la familia nunca haya presentado un plan de regreso coherente. Pero aquí es donde la investigación de esta persona revienta por completo la narrativa oficial. Escuchen con atención. También hubo un testimonio de que ella vivía cerca de la zona, no sé qué tan cerca y como acostumbraba ir, ya la conocían y sabían que se quedaba tarde en el lugar. Detengámonos aquí. Esto destruye por completo la imagen de la visitante ingenua perdida en la montaña. La convierte en una persona regular, conocida, con un patrón de comportamiento predecible. Y cuando tienes un patrón, eres un blanco fácil para cualquiera que te esté observando. La trampa se vuelve mucho más sencilla de planear. Y la estocada final, el dato que ningún noticiero se ha atrevido a mencionar. Una chica que la conocía en Estados Unidos comentó que una semana antes de la desaparición, ella estaba en Estados Unidos. Esto abre la pregunta más importante de todas. ¿Regresó a México de manera repentina, específicamente para esta cita en el Ajusco? ¿Fue todo el viaje parte del plan que alguien más orquestó para ella? Lo que estos comentarios nos pintan es un cuadro completamente diferente al que nos han vendido. No es una excursionista perdida. Es una joven con una vida transnacional, conocida en la zona, con amigas íntimas que están en un silencio sepulcral, y que hizo un viaje repentino justo antes de desaparecer en una cita meticulosamente planeada. Estas son las piezas del rompecabezas que la propia comunidad está encontrando, mientras la versión oficial insiste en vendernos una historia que, cada día que pasa, se parece más a un cuento. Y no uno muy bueno. Ahora, pongan mucha atención. De entre todos los comentarios, nos llegó uno que no es una simple teoría. Es una investigación en sí misma. Una persona se metió a escarbar en los grupos de alpinismo, en las publicaciones originales y lo que encontró es tan detallado y tan grave, que podría cambiar por completo el rumbo de este caso. Voy a leerles las piezas clave de esta investigación ciudadana, porque no tiene desperdicio. Primero, la figura del guía. Según lo que se comentaba en esos grupos, Ana Amélie tenía un trato especial. Aparentemente, un señor, un guía, la dejaba pasar sin pagar, como si fuera local. Y este guía, que según las fotos es el de la gorra roja, no era un desconocido. Era, supuestamente, el amigo que ella estaba esperando a las 8 de la noche. Detengámonos aquí. Esto aniquila la historia de los amigos fantasma. El amigo era real, tenía rostro y era un guía de la zona. Segundo, las fotos. La famosa foto de la cima no es la única. Hay más. Y una de ellas, la que nos muestran en todos lados, está recortada. Pero aquí viene la bomba. Un testigo de la zona aclaró que una de esas fotos ni siquiera es del Pico del Águila, como insisten los guías. Es de Cruz del Marqués, otro punto cercano. ¿Por qué mentir sobre la ubicación exacta? ¿Para confundir a los equipos de búsqueda desde el principio? Y el fotógrafo, el que tomó esas imágenes, fue el mismo guía de la gorra roja. Y según se comenta, las publicó en su grupo de Facebook, casi como queriendo dejar una prueba, una coartada, del lugar donde supuestamente estaban. Tercero, la posible complicidad. Esta investigación ciudadana apunta a que estos guías podrían estar coludidos con el albergue alpino de la zona. La conjetura es escalofriante, que Ana Amélie pudo haber estado retenida ahí durante los primeros días, mientras el show de la búsqueda se montaba en la montaña. Cuarto, las amigas. Los famosos amigos que no llegaron, en realidad eran amigas. Y una de ellas, según esta investigación, es una TikToker. Y aquí la cosa se pone todavía más personal. Se menciona que en sus videos, la relación con Ana Amélie parecía ser más que una simple amistad. Lo más sospechoso de todo es que esta TikToker solo subió 2 videos sobre la desaparición de su supuesta amiga cercana, y después, continuó con su contenido normal, como si nada hubiera pasado. Sin rastro de tristeza. Un comportamiento, como mínimo, extraño. Y finalmente, el modus operandi. El comentario nos recuerda que el Ajusco es la salida perfecta a otros estados. Y que la forma en que desapareció es muy parecida a otro caso donde la víctima fue sacada de la ciudad y lo único que encontraron fue su celular, tirado en una carretera. Toda esta información, que surge de la propia gente que conoce la zona y que ha seguido el caso desde el minuto 1, nos pinta un cuadro aterrador.
Un guía con una relación especial, fotos manipuladas, una posible red de complicidad local, amigas con un comportamiento sospechoso y un método que ya se ha usado antes. Y la pregunta que nos deja este comentario es la más grave de todas. Si todo esto es verdad, ¿cómo es posible que ese grupo de guías, que tiene permiso del gobierno, siga operando con total normalidad? ¿A quién están protegiendo? Vamos con otro comentario que es pura agudeza, de esos que demuestran que esta comunidad no se traga los cuentos fácilmente. Pongan atención. Nos dice esta persona. Cada vez cuadra menos todo. Yo he pensado que quizá cuando el papá recibió el mensaje o foto, ya Ana Amelie ni siquiera tenía su celular, o sea que alguien más pudo haberlo mandado, ya que no se tuvo una videollamada o llamada como tal. Y luego añade otro punto. Lo del casco que se lo prestaron por el granizo, pero, ¿solo caía el granizo sobre ella o por qué nadie más traía casco? Se me hace ilógico. Vamos a desmenuzar esto, porque son dos bombas. Primero, la teoría del celular. Es una deducción brillante y muy probable. Nos dice que la última comunicación, esa famosa foto en la cima, pudo haber sido enviada por alguien más. Y su lógica es impecable, nunca hubo una llamada, nunca escucharon su voz. Solo una foto y un supuesto mensaje. Y en pleno 2025, todos sabemos que mandar un mensaje desde el celular de otra persona es un juego de niños para un criminal. Esto es fundamental. Si esta teoría es correcta, significa que los captores estaban construyendo una coartada en tiempo real. Estaban creando una línea de tiempo y una ubicación falsas para que toda la búsqueda masiva se enfocara en el lugar y la hora equivocados. La foto en la cima ya no sería una prueba de vida. Sería el inicio oficial de la operación de encubrimiento. Pero esta persona no se queda ahí. Y se fija en un detalle que parece insignificante, pero que es demoledor, el casco. Se nos vendió la historia tierna de que unos senderistas amables le prestaron un casco a Ana Amelie para protegerla del granizo. Y la pregunta que hace esta persona es de una lógica aplastante. Pero solo caía el granizo sobre ella. ¿Por qué nadie más en las fotos trae casco? Es una observación genial. Porque si el granizo era tan fuerte como para necesitar un casco, todos en ese grupo, supuestamente senderistas con experiencia, se habrían protegido la cabeza. El hecho de que solo ella lo use hace que la historia del préstamo por el granizo suene a una excusa barata, a un detalle inventado para adornar el cuento. Y esto abre una posibilidad mucho más siniestra. ¿Y si el casco no era para el granizo? ¿Y si se lo pusieron por otra razón? ¿O simplemente para que la historia del grupo de senderistas buenos samaritanos que la ayudaron tuviera un detalle memorable y pareciera más creíble ante la prensa? Así que gracias a este comentario, tenemos dos piezas más del posible engaño. La última comunicación, que pudo ser una farsa. Y la historia del casco, un detalle supuestamente amable que no resiste el más mínimo análisis. Son estas pequeñas mentiras, estos detalles que no cuadran, los que nos demuestran que estamos frente a un guión. Y por lo que vemos, uno bastante mal escrito. Ahora, vamos a tocar el tema de la familia. Porque varios comentarios apuntan, con una precisión quirúrgica, a que la raíz de todo este desastre podría estar en la propia casa. Una persona nos describe un tipo de hogar que muchos van a reconocer. Dice, son padres en los que su casa se vuelve un hotel, donde sus hijos solo comen, duermen y hacen todo lo que se les antoja y no les dicen nada. Más bien los apoyan en todas sus correrías sin cuestionarles nada. Es una crítica dura, sí. Pero es una observación que apunta a una posible falta total de supervisión. Un ambiente donde las reglas son tan flexibles que terminan por no existir. Y justo cuando pensamos en ese posible hogar hotel, otro comentario nos da el contexto geográfico que lo vuelve todo aún más complicado. Nos aclara. De hecho, la señora no vive en México. Ella está divorciada del padre, que era quien vivía con ella y su hermano. ¿Entienden la gravedad de esto? La falta de supervisión no era solo un estilo de crianza. Era una realidad física. La madre, la persona que hemos visto en cadena nacional como la cara visible de la búsqueda, la vocera principal, ni siquiera estaba en el país en el día a día de su hija. El padre era el que estaba a cargo. Y sabiendo estos dos puntos, el supuesto hogar hotel y la madre a distancia, llegamos al comentario que hace que todo explote. Pongan muchísima atención a esta lógica aplastante, porque es una de las observaciones más inteligentes que he leído. Nos dice esta persona. Pero lo curioso es que no hemos visto entrevistas al padre y al hermano. Porque los últimos mensajes de texto y ubicación se los mandó, según, a su hermano.
¿Por qué entrevistan a la mamá cuando ella ni sabe lo que su hija andaba haciendo? Es muy raro. Ahí lo tienen. Es, quizás, la pregunta más demoledora de toda esta investigación. El testigo clave. La última persona que, según se informa, tuvo comunicación directa y real con Ana Amélie. La persona que recibió los últimos mensajes y la última ubicación. No fue la madre. No fue el padre. Fue el hermano. Y sin embargo, yo les pregunto a ustedes, ¿dónde está el hermano? ¿Lo han visto en una sola entrevista? ¿Han escuchado su versión de los hechos? No. El testigo más importante del caso está completamente borrado del mapa mediático. Y en su lugar, ¿a quién nos ponen como vocera principal? A la madre. La que vive en otro país. La que, como el propio comentario señala, era la persona que menos podía saber de las actividades, amistades y planes diarios de su hija. Esto, señores, no es una casualidad. Es una estrategia de comunicación de manual. Ocultas al testigo clave, al que podría dar detalles incómodos o contradictorios, y pones al frente al personaje que mejor encaja en la narrativa que quieres vender. La narrativa de la madre coraje que lucha contra el sistema. Ya no es solo una cortina de humo. Es un juego de manos, un acto de ilusionismo en tiempo real. Te están haciendo mirar fijamente a la madre, para que no te hagas la pregunta más importante de todas. ¿Dónde diablos está el hermano? A veces, para ver el truco de magia, hay que estar fuera del circo. Y nos acaba de llegar un comentario desde España, de una persona que, con la distancia, ve a través de todo el humo con una claridad que asusta. Nos pone los puntos sobre las íes. Primero, los amigos fantasma de los que nadie sabe nada. Segundo, el otro grupo de senderistas al que, convenientemente, nadie ha entrevistado a fondo para la televisión. Pero aquí, esta persona nos regala una joya de puro sentido común. Dice, ¿qué paisaje se quedó a contemplar, si estaba casi lloviendo y con mucha niebla, ya casi oscureciendo? Piénsenlo. Es una pregunta tan simple y tan demoledora. Te quedas a ver un atardecer espectacular, un valle despejado. No te quedas a ver una pared de niebla que está a punto de tragarte mientras se hace de noche. La versión que nos dieron no solo es irónica, como dice el comentario. Es una burla a la inteligencia. Y esta persona llega a la misma conclusión que hemos llegado juntos. La madre tiene información que no puede contar. La búsqueda en la montaña es una distracción. Y el verdadero caso, como dice, se cocina en otra zona. Y justo cuando nos preguntamos cómo se pudo llegar a esta situación, otro comentario nos pinta el cuadro familiar, y es un cuadro, la verdad, bastante desolador. Nos recuerdan la realidad, la madre vive en el extranjero. El padre, aquí, pero con su propia familia que atender. Y ninguno de los dos, como bien señala esta persona, parece dar datos precisos, parece conocer a fondo el círculo de su hija. De repente, esa imagen de la familia unida luchando se desvanece. Y lo que empezamos a ver es la posible historia de una joven en medio de dos mundos, quizás con la supervisión real de ninguno. Y es de esa pena, de esa posible fractura, de donde nace la exigencia. Como dice el comentario, ahora la señora exige a autoridades que la encuentren. Entonces para ella la responsabilidad es del gobierno. Y esto nos lleva a la reflexión final, una que nos deja un tercer comentario, y que es para que nos cale hondo. Nos dice que, o esta familia es muy inocente, y no tiene ni idea del país donde vive. O de plano, esta muchachita quería retar a la muerte. Yo, la verdad, ya no creo que sea inocencia. Vivir en México, aunque sea a ratos, te cura de la inocencia a la fuerza. Y retar a la muerte con un plan tan ilógico, tampoco cuadra. Me inclino a pensar que no es ni inocencia ni un reto a la muerte. Es un guión. Una historia donde cada uno juega un papel. Y en esa historia, como bien lo vieron ustedes desde sus casas, hay demasiadas escenas que simplemente no tienen ningún sentido. Vamos a juntar dos comentarios que son como dos martillazos a la credibilidad de esta historia. El primero nos dice algo que es clave para entender el terreno. Está raro, porque para llegar o salir de la zona en transporte público si te haces un rato, además de peligroso por las curvas de la carretera. Y sobre todo porque durante la semana estuvo lloviendo y ese fin de semana cayó un diluvio. Y el segundo comentario remata. ¿De acuerdo en realidad estuvo ahí? ¿Quién la llevó? Solo se llega en auto. ¿Quiénes eran los amigos? Muy confuso toda la versión. Detengámonos aquí. Estas dos personas nos están dando la geografía y la meteorología del engaño. Primero, la logística.
Nos confirman lo que ya sospechábamos, la idea de que ella podía improvisar su regreso es una fantasía. La zona es de difícil acceso, la carretera es peligrosa. Como dice la segunda persona, solo se llega en auto. Se necesitaba un plan, un coche, alguien coordinado para llevarla y traerla. Pero la verdadera bomba, el dato que hace que toda la historia oficial se vuelva un chiste de mal gusto, es el clima. Y quiero que esto les resuene en la cabeza. La persona nos dice, ese fin de semana cayó un diluvio. Un diluvio. No una llovizna. Un diluvio. Y la versión que nos han vendido hasta el cansancio, la que repiten los medios y la familia, es que en medio de ese diluvio, con la niebla que seguramente lo acompañaba, ya casi de noche, a Ana Amélie le pareció una idea maravillosa quedarse solita en la cima de un pico ¿Para qué exactamente? ¿Para contemplar la tormenta? ¿Para admirar la naturaleza mientras se ahogaba? Por favor. Es el guión más absurdo que hemos escuchado. Nadie, y mucho menos un senderista que ya conoce el lugar, hace eso. Es como si un capitán de barco decidiera quedarse a admirar las olas en medio de un huracán. No tiene el más mínimo sentido. Así que, gracias a estos comentarios, ahora tenemos un plan de transporte que era inexistente, y un clima que hacía la excusa del paisaje completamente imposible. Estos no son opiniones. Son hechos. Son las condiciones reales de ese día. Y estos hechos nos gritan que la historia que nos contaron sobre por qué se quedó sola en esa montaña es una fabricación total. Y si mintieron sobre algo tan básico como el clima, la pregunta es, ¿en qué más nos están mintiendo? Ahora escuchen esto, porque es el testimonio de alguien que ha estado ahí, que conoce el terreno. No es teoría, es la cruda realidad de la boca del lobo. Una persona nos cuenta su experiencia. En Semana Santa fue con amigas, subieron y bajaron sin problema, pero se quedaron a comer en uno de los restaurantes. Les dieron las 7 de la noche. Y aquí viene el dato clave. A esa hora, cierran todos los locales. Nos dice que si no llevas auto, está muy complicado bajar, no hay luz y está súper solo. Y calcula que caminar desde ahí hasta Lai, un punto conocido de la carretera, son unos 40 minutos en donde estás completamente expuesto. Imaginen esa caminata. No es un paseo por el parque. Es una prueba de supervivencia en la oscuridad total, con el único sonido de tus propios pasos y la certeza de que eres un blanco fácil. Y sabiendo esto, sabiendo que el lugar es un laberinto de peligros y de posibles salidas, llegamos a otro comentario que, con una lucidez increíble, destroza la estrategia de búsqueda. Nos dice: sin duda, la joven no está en la montaña. Las autoridades se han limitado a buscar una sola área y no han abarcado otros caminos, como la salida a Cuernavaca, el Cerro de San Miguel, o el Desierto de los Leones. Pero aquí es donde esta persona nos deja a todos helados con una predicción. Una que, tristemente, en este país suena demasiado lógica. Dice: con todo respeto, la van a terminar sembrando en la montaña por otras rutas no mencionadas en días o semanas posteriores. Piénsenlo un segundo. La brutalidad de esa idea. Si esto fuera un montaje y la presión social se volviera insostenible, ¿no sería la solución perfecta? Hacer que el cuerpo aparezca convenientemente en una zona que no se había buscado, para cerrar el caso, validar la historia del accidente y que todos nos vayamos a casa con un final trágico pero simple. Es una idea terrible, sí. Pero viendo cómo se manejan las cosas, no es para nada descabellada. Y es por esta lógica, por estas posibilidades tan oscuras, que la paciencia de la gente se está acabando. Los comentarios se vuelven cada vez más directos, más crudos. Leemos cosas como: puro cuento, otra de Bani. La señora tiene cara de mentirosa. Y también: nadie debería ir a ese lugar, es tierra de nadie, ni las mismas autoridades tienen control. Ese es el resumen perfecto del sentir popular. Un testimonio que confirma el peligro. Un análisis que expone una búsqueda ilógica. Una predicción que contempla el peor de los encubrimientos. Y un sentimiento general de hartazgo, de que nos están volviendo a contar el mismo cuento. La gente ya no está comprando la historia de la excursionista perdida. Están viendo, con sus propios ojos, las piezas de un rompecabezas mucho más siniestro. Primero, tenemos un comentario que es, básicamente, el acta de acusación de la comunidad contra la versión oficial. Es una lista de todas las preguntas que nos hemos hecho, todas juntas en un solo lugar. Nos preguntan: ¿quién le prometió a la señora que le devolverían a su hija? ¿El gobierno federal, el local, o los dueños de la Jusco, léase, el crimen organizado? ¿Por qué la señora se ve tan tranquila?
¿Por qué el papá y el hermano ya no salen? ¿Es esto un distractor político, una cortina de humo? ¿Por qué no hablan los supuestos amigos? ¿A quién le conviene todo esto? Y la persona remata con la conclusión inevitable: yo ya no le creo nada a esa señora. Es que esta persona acaba de enlistar la media docena de agujeros negros que tiene esta historia. Son las preguntas que cualquier periodista real haría, pero que aquí, convenientemente, nadie hace. Y justo cuando nos preguntamos a quién le conviene, otro comentario nos lanza una teoría que te hiela la sangre, pero que en el México en que vivimos, suena terriblemente plausible. Nos dice: ¿y si cayó en manos de alguna banda o cartel con el que el gobierno tiene pacto y está negociando su liberación? Quizá por lo mediático están pidiendo las perlas de la Virgen y el gobierno no quiere ceder. Piénsenlo por un segundo. La brutalidad de esa idea explicaría la promesa. Explicaría la calma de los padres, que saben que es una negociación. Explicaría el involucramiento del más alto nivel. Y explicaría el secretismo. No es una búsqueda, es una negociación de rehenes entre el Estado y el crimen, con una joven como moneda de cambio, que se le salió de las manos. Pero mientras navegamos estas aguas tan oscuras de la alta conspiración, muchos de ustedes nos regresan a la tierra con un golpe de sentido común. La gente nos dice: simplemente esta chica hizo todo mal, y ahora su familia quiere hacer responsable a las autoridades de su gran imprudencia. Otro añade: se ve que la chava hacía lo que quería, no son responsables ni de su vida. Y finalmente, la frase que lo resume todo: señora, no nos pueden poner un policía a cada uno de nosotros. Y ese es el gran cortocircuito de esta historia. Por un lado, una posible operación de Estado fallida. Y por el otro, una base de imprudencia personal y familiar tan grande que es imposible de ignorar. Nos exigen que veamos una falla del sistema, pero muchos de ustedes no pueden dejar de ver la falla en el sentido común más básico. Y esa tensión, esa contradicción, es la que alimenta la certeza de que aquí, nada, absolutamente nada, es lo que parece. Aquí vamos con un bloque de comentarios que es, sencillamente, demoledor. Porque aquí es donde ustedes, la comunidad, con su memoria y su lógica, empiezan a atrapar a la narrativa oficial en sus propias mentiras. Pongan atención, porque esto es como ver a un mal mentiroso enredarse solo. Una persona nos escribe, y es una observación brillante. Dice: ya no hay congruencia. El padre en la primera versión dice que su última comunicación fue a las 6 de la tarde por una foto. Ahora dice que a las 3 de la tarde fueron sus últimos mensajes. Y luego que le llegaron mensajes como a las 4:30. Ya no entiendo. Y justo después, otro comentario, de nuestro propio canal Grandmaster, le pone nombre y apellido a esa confusión. Dice: ¿cómo que ya vieron nuestros análisis y ya le van acomodando? Porque mencionamos que si bajaba a las 6 o 7, llegaría abajo a las 10 u 11 de la noche. Y ahora por eso ya le cambiaron. Y para rematar, una tercera persona nos lanza la pregunta más simple y lógica de todas: pues no que no hay señal en la cima. ¿Cómo envió las fotos? Vamos a juntar estas tres piezas, porque lo que nos muestran es una operación de control de daños en tiempo real, y una muy torpe. Primero, la hora. Como bien lo notaron, la hora del último contacto ha estado bailando como si no hubiera un mañana. Pasamos de las 6 o 7 de la noche, a las 5, a las 4:30, a las 3. ¿Por qué? Porque como bien lo dedujo la comunidad, se dieron cuenta de que la historia original era un suicidio logístico. La gente empezó a hacer la matemática simple y dijo: a ver, a esa hora ya no bajas. Y en lugar de dar una explicación coherente, ¿qué hicieron? Empezaron a parchar la historia. Empezaron a mover la hora hacia atrás, tratando de encontrar un punto en el que el cuento sonara un poquito menos ridículo. Pero el parche solo hizo más evidente el agujero. No es una simple confusión de memoria. Es la prueba de que están ajustando el guión sobre la marcha, en respuesta directa a la presión y a la lógica que ustedes mismos están aplicando. Y luego, la estocada final. La señal. Nos han vendido la idea de que el ajusco es un agujero negro de comunicaciones, que por eso es tan difícil. Pero al mismo tiempo, nos dicen que la última prueba de vida, la foto en la cima, llegó sin problemas. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Hay señal o no hay señal? ¿Funciona para mandar la foto que construye la coartada, pero no para hacer una llamada de auxilio? Lo que ustedes han expuesto es brillante. No es solo que la historia tenga inconsistencias. Es que la historia es un ente vivo que muta y se contradice a sí misma para intentar sobrevivir al escrutinio.
Y cuando una historia necesita tantos parches, y se basa en una lógica tan selectiva, ya no es una historia. Es un montaje. Y uno que se está desmoronando frente a nuestros ojos. Vamos a analizar este comentario, porque nos presenta la explicación más razonable, la del trágico accidente, y nos va a servir para demostrar por qué este caso no tiene nada de razonable. Nos cuenta esta persona una plática que tuvo con un conductor de Uber. Y le comentaron que en el Ajusco hay zonas marcadas y que si te sales de esos caminos, es muy fácil perderse. Y conecta esto con que Ana Amelie se quedó sola, se le hizo tarde, se quedó sin luz y se desorientó. Y termina diciendo que los padres, al ser divorciados, no parecían muy cercanos a ella. Y esta explicación, la del simple y trágico accidente, sería perfectamente válida. Sería el final de la historia en el 99% de los casos. Un error, una imprudencia, una tragedia. Fin. Pero este caso, amigos, es el otro 1%. Es el caso donde la teoría del accidente se topa de frente con una pared de hechos que simplemente no puede explicar. Hechos que nos gritan que esto no fue un simple error. Primero, y el más brutal de todos, la confesión del propio padre sobre la señal del celular en Chapultepec. Una persona desorientada, perdida en una barranca del Ajusco, no emite una señal a 30 kilómetros de distancia en el corazón de la ciudad. Es una imposibilidad física y tecnológica. Ese solo hecho aniquila la teoría del accidente. Segundo, un accidente, una caída, un cuerpo. Deja rastro. Una mochila, una botella de agua, ropa rasgada, algo. Después de semanas de la búsqueda más masiva y mediatizada de la historia reciente, el resultado sigue siendo cero. Es como si se hubiera evaporado. Y eso no es típico de un accidente en la montaña. Es típico de una extracción, de una desaparición forzada. Y tercero, el comportamiento y el discurso de los padres. No encaja con la incertidumbre y la desesperación de un accidente. Encaja con la extraña certeza de una negociación o de un plan. La famosa promesa de que se la devolverían con vida no es algo que se dice cuando temes que tu hija pueda estar sin vida en el fondo de un barranco. Así que, aunque el comentario tiene toda la lógica del mundo para un caso normal, los hechos anómalos de este caso nos obligan a descartar la explicación más fácil. Nos obligan a pensar en algo mucho más orquestado. El problema no es que ella se haya desorientado en el camino. El problema es que, desde el principio, todo parece indicar que el camino que nos contaron era el equivocado. Ahora, vamos a hablar del peligro real. No el peligro de que te caiga un rayo o te resbales en una piedra. Hablemos del peligro que tiene dos piernas, malas intenciones y que, como todos sabemos, abunda en esa zona. Y para eso, tenemos dos comentarios que pintan el cuadro completo. El primero nos dice algo que es un secreto a voces. En el Ajusco hay personas muy peligrosas, vienen de otros lados de México huyendo y hay crimen organizado. Piénsenlo bien. No estamos hablando de simples raterillos. Estamos hablando de un santuario para gente que huye de la ley. Un territorio sin gobierno, perfecto para que el crimen organizado ponga sus propias reglas. Es la realidad que los habitantes de la zona conocen y que las autoridades fingen no ver. Y luego, viene otro comentario. Y este es mucho más crudo, más brutal en su simpleza. Nos dice, ¿para qué tantas vueltas? A lo mejor algún lugareño se ahorró lo de las cariñosas y ya. Y miren, aunque la forma de decirlo es muy fuerte, la lógica que hay detrás es la de una de las teorías más viejas y tristes del mundo, un simple y terrible crimen de oportunidad. Un depredador que vio a una joven sola, vulnerable, y decidió actuar. Y aquí es donde estas dos teorías, la del crimen organizado de alto nivel, y la del crimen de oportunidad más básico, se unen para gritar la misma pregunta. Si todos nosotros, la gente común, sabemos que estas son las dos realidades más probables y peligrosas del Ajusco, ¿por qué la narrativa oficial, la que nos venden día y noche, es la única que parece no contemplarlas? Nos siguen hablando de una excursionista que se perdió y se desorientó. Por favor. Es como si en medio de un campo de batalla, insistieran en que la víctima se tropezó y se golpeó la cabeza. Es una historia tan absurda, tan desconectada de la realidad del peligro que todos conocemos, que se vuelve sospechosa por sí misma. La versión oficial no solo ignora las contradicciones de los testimonios. Ignora la realidad más fundamental y peligrosa del lugar de los hechos. Y cuando una historia ignora el peligro más evidente, no es por inocencia. Es porque esa historia tiene otro propósito. Y ese propósito, como ya hemos visto, no es explicar lo que pasó. Es ocultarlo.
Ahora pongan atención, porque este comentario nos da un mapa. No el mapa oficial que sale en las noticias. Nos da el mapa del verdadero Ajusco, el que conocen los locales, el que las autoridades prefieren ignorar. Nos dice esta persona, es cierto, en el Ajusco hay personas muy peligrosas, vienen de otros lados de México huyendo y hay crimen organizado. Hay muchas cosas sospechosas, cuevas pintadas, casas y supercasas, cabañitas raras solas. Los lugareños. Y luego pregunta, ella como profesional lo sabe, que el bosque es peligroso, ¿por qué continuó aún en la oscuridad? Y remata con una descripción brutal de la realidad nocturna, las cabañas no son lugares solo para comer. En las noches se convierten en trata de personas, bares, prostitución y ya no es seguro. Vamos a detenernos aquí. Esta persona no está hablando de teorías. Está describiendo una geografía del terror que es un secreto a voces. Cuevas pintadas, supercasas escondidas en el bosque, cabañitas raras. No es solo un bosque, es una infraestructura para la ilegalidad. Es un santuario para gente que huye y opera al margen de la ley. Y con este mapa del infierno en mente, la pregunta que hace es demoledora. Si Ana Amelie ya conocía el lugar, si era una profesional como sugiere, ¿cómo se explica la decisión de quedarse en la oscuridad? Una de dos, o fue la imprudencia más grande de la historia, o tenía una sensación de seguridad que no era normal. Una confianza que alguien, deliberadamente, le pudo haber dado. Pero lo más importante es lo que nos describe al final. Nos dice que de noche, las cabañas se convierten en centros de trata y prostitución. Y entonces, todo el cuento oficial se vuelve una burla. Si esta es la verdadera y cruda realidad del Ajusco, un territorio controlado por el crimen donde ocurren las peores atrocidades. ¿Por qué la narrativa que nos venden día y noche es la de una simple excursionista que se quedó a contemplar la naturaleza en medio de un diluvio? Es un insulto a la inteligencia. La versión oficial no solo ignora las contradicciones de los testimonios, ignora la realidad más básica y peligrosa del lugar. Y cuando una historia oficial ignora el peligro más evidente, no es por inocencia. Es porque esa historia tiene otro propósito. Y ese propósito, como ya hemos visto, no es explicar lo que realmente pasó en ese infierno. Es ocultarlo. Pongan atención a esta cátedra de realidad. Nos dice, punto por punto. 1. Los que sabemos un poco de excursionismo sabemos bien que jamás se sale solo. 2. El Ajusco es enorme, ni los expertos hacen excursiones solos ahí, no solo por las hectáreas, sino por las cañadas, los ríos, las cuevas. Y aquí viene la bomba, el punto número 3. Desde hace más de una década, los excursionistas sabemos que este lugar es un tiradero de desvividos y el lugar perfecto para el crimen organizado, desapariciones, asaltos y secuestros. Y remata diciendo, no lo digo yo, lo dicen las madres buscadoras. Vamos a detenernos aquí, porque esto es una demolición total de la narrativa que nos han vendido. Esta persona, desde su experiencia, nos confirma 3 verdades que aniquilan el cuento oficial. Primero, la regla de oro, nadie con un mínimo de experiencia sube solo al Ajusco. Esto convierte la decisión de Ana Amelie en una anomalía tan grande que solo tiene 2 explicaciones, o fue una imprudencia que raya en lo suicida, o la historia de que iba sola es una mentira fundamental. Segundo, nos describe el peligro real de la montaña. No solo te pierdes, te puedes caer en una cañada, te puede arrastrar un río. El peligro físico es inmenso. Pero la tercera verdad es la que lo cambia todo. Nos confirma, como un hecho conocido por toda la comunidad de excursionistas desde hace más de 10 años, que el Ajusco es un cementerio clandestino. Un tiradero de desvividos. ¿Entienden la magnitud de esto? El peligro del Ajusco no es un secreto. No es una revelación. Para la gente que realmente conoce ese lugar, es el pan de cada día. Es un hecho tan sabido como que el sol sale por el este. Y si toda la comunidad de excursionistas lo sabe, si las madres buscadoras lo gritan todos los días, ¿cómo es posible que la familia de una joven que supuestamente practicaba este deporte nos quiera vender la historia de que no sabían que era peligroso? Es imposible. Es una mentira. Lo que este comentario nos demuestra es que la versión oficial no solo es ilógica. Es un insulto a la inteligencia de cualquiera que haya pisado esa montaña. Nos están pidiendo que creamos una historia de inocencia y sorpresa en un lugar que, como nos acaba de confirmar un experto, es conocido por todos como la sucursal del infierno en la Ciudad de México. Y cuando te piden que ignores una verdad tan grande y tan sabida, es porque la mentira que te quieren vender tiene un propósito muy, muy oscuro.
Este comentario es, básicamente, el manual de acción de cualquier padre normal en una situación de pesadilla. Y pone en evidencia lo anormal que ha sido todo en este caso. Nos dice esta persona y lo dice con el corazón en la mano: si fuese mi hija, yo estuviera desesperada, buscando entre amigos, checar su laptop, checar con el grupo que según iba a subir. Repito, yo estuviera desesperada. Vamos a desmenuzar esta lógica aplastante, porque es perfecta. Primero, buscando entre amigos. Claro, es lo primero que haces. No esperas. Le revientas el teléfono a cada amigo, a cada conocido, hasta al que le dio un like en la última foto. Te presentas en sus casas. Quieres saberlo todo, cada detalle, cada secreto. En este caso, en cambio, los amigos son fantasmas. Inexistentes. Segundo, checar su laptop. Por supuesto. La laptop, el iPad, el celular. Es la caja negra de la vida de un joven. Ahí están los chats, los planes secretos, la verdad que no siempre le cuentan a los papás. Es el primer lugar donde cualquier detective, y cualquier padre, buscaría. Pero aquí, en lugar de escuchar que un juez ya les dio acceso a los dispositivos de su propia hija, ¿qué escuchamos? Peticiones para una nueva ley que le dé acceso al gobierno a los dispositivos de todos. Una cosa muy diferente. Y tercero, checar con el grupo que según iba a subir. Evidentemente, no esperas un citatorio de la fiscalía. Tú mismo estarías en la puerta de sus casas exigiendo respuestas. ¿Por qué no fueron? ¿Qué sabían? ¿Cuál era el plan real? Y todo esto, como bien remata la persona que nos escribe, nace de una sola emoción, una sola energía: la desesperación. La desesperación te convierte en el mejor detective del mundo. Te quita el sueño, te quita el hambre, te quita la calma. Te vuelve una fiera que no se detiene ante nada para encontrar a su cría. Y es precisamente esa energía caótica, arrolladora, esa santa desesperación, la que brilla por su ausencia en este caso. En su lugar, hemos visto una calma que hiela. Hemos visto gestión. Hemos visto un discurso pulcro sobre protocolos. Este comentario nos da la clave. La razón por la que no vemos estas acciones de sentido común es porque la emoción que las impulsa, la desesperación, no parece ser la protagonista de esta historia. Y si no hay desesperación, solo quedan dos opciones: o estamos ante unos padres con un autocontrol sobrehumano, casi robótico. O estamos ante unos actores que no sienten la urgencia porque, de alguna manera, ya conocen el final del guión. Vamos a empezar con dos comentarios que son como dos puñaladas a la credibilidad de este caso. Uno nos dice: esto apesta igual que el caso Polet. Y otro remata: la nueva señora Walus. Hasta no demostrar lo contrario, otra farsa más de los medios de comunicación masiva. Pausa. Pongan mucha atención a los nombres que acaban de salir a la luz: Polet y Walus. Para los que no lo recuerden, o sean muy jóvenes, estos no son solo nombres. Son cicatrices en la memoria de México. Son los casos que nos enseñaron, a la mala, cómo se fabrica un montaje. Cómo las autoridades pueden pisotear la lógica, cómo los medios pueden vender un guión, y cómo una tragedia puede convertirse en un circo grotesco. Cuando ustedes, en los comentarios, traen a la mesa estos nombres, no están especulando. Están reconociendo un patrón. Están viendo el mismo modus operandi. La misma calma extraña de los familiares, las mismas contradicciones absurdas, la misma protección mediática. Están diciendo, con toda la razón del mundo, a nosotros ya no nos la vuelven a hacer. Y justo cuando pensamos en el para qué de todo este posible montaje, otro comentario nos da una teoría política muy específica. Nos dice: ¿será una caja china creada por los morenarcos para desviar la atención del escándalo de Adán Augusto y el huachicol? Miren, más allá de a qué partido político le apunten, la idea de la caja china es fundamental. Una caja china es un truco de magia. Es un escándalo que se crea para tapar otro escándalo, usualmente uno que es mucho más peligroso para el poder. Y este caso, con su drama, su cobertura masiva y su capacidad para secuestrar la atención nacional, cumple con todos los requisitos para ser la caja china perfecta. Pero mientras navegamos estas aguas de la alta conspiración, de los montajes y de la politiquería, muchos de ustedes nos regresan a la realidad más cruda y simple. Como esta persona que nos dice: la ocasión hace al ladrón. Una mujer joven, sola en un lugar boscoso, a alguien se le puede ocurrir de repente hacerle algo. Y esa es la otra cara de la moneda. La posibilidad de que no haya un gran plan, sino un simple y terrible acto de maldad. Un crimen de oportunidad. Y aquí es donde todo se vuelve aún más sospechoso.
Porque si las dos posibilidades más lógicas son un montaje político o un crimen brutal, ¿por qué la única versión que nos venden es la menos probable de todas? La de la excursionista que se perdió por accidente. La respuesta, quizás, nos la da otro comentario que dice, si viviéramos en Estados Unidos, los papás ya serían investigados. Y es que ese es el punto. Aquí, en lugar de ser investigados por las brutales inconsistencias que ellos mismos han confesado, se les ha dado el papel de voceros intocables. Y por eso, la gente sigue confirmando lo que ve con sus propios ojos. Como esta última persona que nos dice, pues yo vi al papá muy tranquilo en una entrevista, no se veía desesperado. Al final, todas las piezas encajan. Las comparaciones con Paulette y Wallace, la teoría de la caja china, la lógica del crimen de oportunidad y la extraña calma de los padres. Todo apunta en la misma dirección. Que la historia que nos están contando, simplemente, no es la verdad. Vamos a empezar con el testimonio de un excursionista, de alguien que conoce el terreno y las costumbres y que con unas pocas frases, destroza uno de los pilares de la historia que nos han vendido. Nos dice: me pasó, perdí a mi grupo y afortunadamente pude encontrar un sendero. También hay que aclarar, en el Pico del Águila nadie te asigna un grupo. Muchas personas suben solas porque es una ruta de entrenamiento. Pausa. Esto es una bomba. Nos está confirmando, desde la experiencia, dos cosas fundamentales. Primero, que perderse es una posibilidad, pero que a menudo encuentras la salida. Y segundo, y esto es lo más importante, muchas personas suben solas porque es una ruta de entrenamiento. Ahí lo tienen. Toda esa narrativa que nos han repetido hasta el cansancio, ese mantra de que nadie sube solo, ese pilar dramático sobre el que construyeron la historia de la joven abandonada. Es una mentira. Es una falsedad para darle más sabor a un cuento que no se sostiene. La gente que sabe, la gente que entrena, sube sola todo el tiempo. Y si la premisa inicial es una mentira, ¿qué nos queda del resto de la historia? Pues justo ahí es donde entra el segundo comentario. Una pregunta tan simple, tan técnica y tan obvia que expone la pereza o la mala fe de toda la versión oficial. Nos preguntan: en el celular se marca la hora de la foto. ¿No la han podido decir exactamente? Brillante. Es que es de un sentido común que aplasta. Cualquiera que haya tomado una foto con un celular en los últimos 15 años sabe que cada archivo de imagen tiene una marca de tiempo digital. Un acta de nacimiento con la hora, el minuto y el segundo exactos en que fue tomada. No es un creo que fue como a las 5. No es un aproximadamente. Entonces, la pregunta es demoledora. ¿Por qué la familia y las autoridades, teniendo la supuesta foto, siempre nos han manejado un rango de tiempo tan ambiguo y cambiante? Fue entre las 4 y las 6. Creo que a las 4:30. ¿Por qué esa vaguedad? Si tienes la foto, tienes la hora exacta. Fin. La única razón para ser impreciso con un dato tan exacto es porque la hora real no te conviene. Porque a lo mejor la hora real de esa foto expone una contradicción todavía más grande en tu línea de tiempo. O peor aún, a lo mejor la foto no es lo que parece. La falta de precisión en un dato tan fácil de verificar no es un olvido. Es una estrategia de encubrimiento. Y así, con la lógica de la experiencia y la lógica de la tecnología, dos pilares más de esta historia se vienen abajo. Y bueno, hasta aquí lo vamos a dejar por hoy. Sé que es mucha información, mucho en qué pensar, y se queda un sabor de boca amargo, la verdad. Pero antes de irme, quiero tomarme un segundo para darles las gracias. De verdad y de todo corazón. Gracias por acompañarme en este laberinto. Lo que hace que este espacio sea diferente, que sea especial, son ustedes. Son sus ojos, su inteligencia, su sentido común y su valentía para no quedarse callados. Por eso les pido, nunca dejen de compartirme todo lo que piensan. Sus opiniones, sus comentarios, sus teorías. Y sí, hasta sus fantasías. Porque en este circo de mentiras que estamos viviendo, a veces la fantasía que parece más loca termina siendo la que más se acerca a la verdad. Si este análisis les aportó algo de valor, si les hizo ver las cosas desde otro ángulo, les pido por favor que me regalen un me gusta. Y que dejen un comentario aquí abajo. Quiero saber qué piensan, qué nuevas piezas encontraron. Les prometo que los leo a todos, de verdad que sí. Y lo más importante, compartan este video. Ayúdenme a que esta conversación llegue a más gente. Tenemos que sacudir unas cuantas conciencias que siguen dormidas. Y si llegaron hasta el final y todavía no son parte de esta familia de investigadores, pues ¿qué esperan?
Suscríbanse y denle a la campanita para que no se pierdan lo que viene, porque esto se va a poner todavía más intenso. Les mando un abrazo muy, muy fuerte. Cuídense mucho, abran bien los ojos y, como siempre les digo, nunca, pero nunca, dejen de hacer preguntas. Hasta la próxima.